Aquí voy a dejar de compartir ya esta pantalla. Tacita, buenos días. Buenos días, tía, ¿cómo estás? Ahí vamos, mijita, gracias. Qué rico estar aquí contigo. Gracias, mi amor, lo mismo. Hola Luchi, buenos días. Aquí Hola, Vicky. Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo está Canadá en este día? Divino, ¿sabes? Está Ha divino el estado sol. muy buena temperatura ayer, ¿no? Vi que había estado Uy, súper súper, ¿no? calientico. Hemos tenido unos días divinos. Hoy está súper soleado. Aquí son las 8 de la mañana, pero el día está absolutamente hermoso. Me acabo de bañar, Ay, así bueno. que estoy lista para escuchar la charla de hoy que se oye buenísima. Ay, pues me alegra mucho. Aquí muy entusiasmados con la charla de Clarita en este día. Sí, estoy Ujú. compartiendo pantalla, no sé cómo estoy. Bueno, ya me ubiqué. Muy Ahora sí entusiasmados te con la veo. charla de Clarita. Bueno, Ajá. ahí se acabarán, se van conectando, pero yo pues quiero dar de una vez la bienvenida a Clara Esperanza Cervantes. Generalmente le digo Clarita, pero es Clara, Sí. claramente. Ent- Entonces, pues me encanta que estés aquí hoy con nosotros acompañándonos con un tema tan especial. Ujú, Oí a Clara precisamente hace poco en una charla y me entusiasmó hartísimo, ujú. especialmente porque quienes hemos tenido desafíos de salud y que pues los medicamentos porque muchas veces pues, me ha pasado, lo digo a mí, pues uno va del médico, le da las pastillas, no sé qué, le dice, cálmese, tranquilícese, pero no le cuentan a uno muchas cosas que serían como casi que básicas de conocer acerca Sí. de la alimentación, porque pues es algo que es del cuerpo, que es de uno, es algo, creo que se lo deberían enseñar en el colegio. Y me sorprendió hace poco ver, no sé si fue en la charla de Clara o en otra charla, una médica que escribía, yo no puedo creer que yo soy médica y lo que están diciendo acá yo no me había enterado. Ujú, Entonces, ujú. Así nos debe pasar claro, a hoy en día tantos, hay sí. muchos conocimientos diferentes. Así nos pasa, exactamente. Y a veces estamos desintoxicando nuestro cuerpo y estamos haciendo al revés cosas que de buena fe creemos que son. Yo hace unos años dejé la leche y a mí el tinto me dejó, no lo dejé yo a él. Bueno, una serie de cambios pequeños, Ujú, pero han sido, es impresionante porque yo sí alcanzo a percibir el efecto que tienen en mi funcionamiento diario. Claro que no es fácil a veces cambiar la dieta, no es fácil porque nos gustan ciertos sabores o estamos acostumbrados, etcétera. Entonces no es tan sencillo, pero a mí me parece que eso es casi de cultura básica hoy en día, conocer también nuestra propia fisiología, nuestro funcionamiento, qué es bueno para cada uno, qué no es tan bueno. Entonces, pues le doy la bienvenida a Clara Esperanza Cervantes el día de hoy. Para la próxima vez, yo les había anunciado a Juliana Borges, tendremos un taller muy lindo que se llama Un año para vivir y será, pues cambiamos las fechas por agendas de las conferencistas, entonces también los estaré esperando. Les quiero anunciar, bueno, al final les digo que también Viviana Restrepo, quien estuvo con nosotros hace poco, dará un taller mañana muy lindo que se llama, ahorita les pongo el nombre porque se me acaba de escapar, Los estoicos en ti, perdón. Si ahora les doy los datos si alguna se quiere inscribir. Y igualmente a las 12 del día hay meditación gratuita con Daniel Tripot, también les daré los datos al final. Entonces, pues los voy a dejar con Clara Esperanza. Clarita, muy bienvenida. Ay, muchas Qué rico gracias. estés Pues aquí. bueno, primero que todo agradecerte, Lucia Margarita, esta invitación. De verdad agradecerle a todos por conectarse. Y bueno, no, sí, lo que tú decías, es muy importante el tema de conocernos y de conocer el cuerpo. Entonces, las enfermedades que se nos presentan no son gratuitas. Entonces, de lo que les quiero hablar hoy es como que abramos un poquito la mente, abramos un poquito, digamos, como los horizontes, porque lo que tú dijiste ahorita de la médica es muy cierto, digamos que aprendemos que tenemos un cuerpo, que existen ciertas enfermedades y lo más triste es que aprendemos a convivir con ellas y las normalizamos. Entonces, pues primero que todo me presento. Como dijo Lucia Margarita, mi nombre es Clara Esperanza Cervantes, yo soy publicista de profesión,
pero por muchas razones de la vida, y digamos que pienso que es algo que traía yo también como de mi proceso, siempre quise investigar de la parte como más espiritual, del conocimiento del alma, del conocimiento del cuerpo, y llegué a conocer el yoga, y a través del yoga aprendí cómo a conectarme con mi cuerpo, a conocerlo, a escucharlo. Digamos que es una disciplina que nos ayuda mucho a conectarnos con nosotros mismos. A través de eso aprendí muchísimas cosas de mi cuerpo y quise seguir investigando y encontré lo que es el Health Coach. El Health Coach es una, digamos que es ahora como una parte de la rama de la salud, donde aprendemos a conocer el cuerpo, cuando aprendemos como nuestra fisiología, nuestra fisionomía, cómo funciona para cuidarlo adecuadamente y para potenciar, para generar salud. Entonces, digamos que esto es una ciencia que viene amarrada mucho a la medicina funcional, que es algo nuevo, pues digamos nuevo relativamente, pero más o menos se empezó a investigar como de más o menos 1942, unos médicos empezaron a estudiar el por qué ocurrían ciertas enfermedades. Digamos que lo que se acostumbra en la medicina tradicional es que cuando tú tienes un síntoma, atacas el síntoma, pero muchas veces no se busca como o el origen de la causa. Entonces la medicina funcional trabaja, digamos, como buscando el origen y pues curándolo de raíz. Entonces cuando yo llego pues al tema de Health Coach, el Health Coach digamos que abarca ciertas cosas. Voy a compartir pantalla eh, y les voy como contando un poquito acerca pues como de este tema. ¿Pueden ver mi pantalla? No todavía, No, dame un te segundo. vemos a ti. Ok, es que esta tecnología, a ver. Todas estamos aprendiendo. Unas ya más expertas que otras. Listo. Ya. ¿Ya pueden verla? Sí, señora. Si quieres Ok. ponerle modo presentación, perfecto. Listo. Entonces, como les contaba, los Health Coach estamos entrenados y preparados también. Es importante que entiendan que somos preparados por médicos y especialistas de la salud. ¿En qué nos preparan? En conocer cómo funciona nuestro cuerpo, digamos cómo son los procesos y entender que a través de comportamientos que nosotros tenemos podemos modificar nuestra salud. El doctor Deepak Chopra nos decía, pues yo fui, gracias a Dios, estudié con él y aprendí muchas cosas, y él nos decía que el cuerpo es tan agradecido y es tan perfecto que por más de que le hagamos daño durante mucho tiempo, él tiene la posibilidad de regenerarse. Entonces, es importante entender que nosotros podemos, de hecho, reversar muchas de las condiciones que tenemos. Entonces, para eso, digamos que estamos preparados como los Health Coach. Nosotros trabajamos sobre algo que se llama la bioindividualidad, que es algo muy importante que quiero, pues, digamos, como recalcar, porque todos los cuerpos somos universalmente distintos. Somos perfectos y somos completos. Entonces, cada cuerpo funciona de una manera diferente y lo que para una persona puede ser un remedio, para mí puede ser un veneno o todo lo contrario, lo cual no está mal, está bien porque digamos que nosotros desde la parte holística llegamos a entender que cuando venimos como a este plano material, nuestro cuerpo viene preparado y viene listo para, digamos, como que enfrentar las situaciones para las cuales venimos digamos, como a este plano material, ¿no? Así lo entiendo yo y lo hemos estudiado, digamos, desde la parte más espiritual. Y tu cuerpo es perfecto, entonces él viene diseñado y programado para funcionar en lo que necesita. Entonces, digamos que yo tengo algunas condiciones que otra persona no tiene, lo cual no me hace ni mejor ni peor, pero yo debo potenciar mi cuerpo. Entonces, digamos que se ha generalizado mucho el tema, incluso Margarita lo manifestaba ahorita, de que autointoxicamos nuestro cuerpo porque consumimos muchas cosas sin conocimiento, sin saber, y pues si a alguien le funcionó, tal vez a mí también, y yo las pruebo. Adicional, venimos con una serie de condicionamientos de alimentación tradicional, digamos como de lo que hemos vivido mucho tiempo, nuestras familias nos enseñaron y vivimos. Y a partir de ahí, pues digamos que empezamos a generar ciertos hábitos que nos pueden enfermar o no. Entonces también lo que buscamos los Health Coach es como que entremos a hacer esa conexión con nuestro cuerpo y entender y aceptar, ¿no? Trabajamos de una manera holística, entonces trabajamos la parte física, la parte espiritual, la parte emocional, la parte mental, que es tan importante.
Y con base en todo ese, digamos, espectro, ayudamos pues a las personas a mejorar su salud. Ayudamos a reconocer y transformar patrones de vida, que era un poco lo que les comentaba antes. Nosotros nos acostumbramos, digamos, como a vivir ciertos patrones de vida y como que los pasamos por alto y ya se nos vuelven como un día a día y no nos damos cuenta de qué manera nos pueden estar afectando. Entonces nosotros ayudamos a través de reconocer esos patrones de vida también como a transformarlos. Y lo más importante que yo creo que es en este proceso de sanación, de vivir, y no necesariamente de sanación, de vivir realmente óptimo y de optimizar nuestro cuerpo, de vivir felices, es como siempre la conciencia. Conciencia sobre nuestro cuerpo, conciencia sobre nuestra vida. Digamos que hay un tema muy importante y es que si tú no estás bien en tu vida, no hay nada que tu estómago pueda satisfacer. Entonces, digamos que desafortunadamente hemos asociado la alimentación con las emociones. Entonces, ahí es donde vienen inicialmente, pues, como los desbalances del cuerpo, ¿no? Porque a veces hemos acostumbrado a nuestro cuerpo como a llenarlo de cosas. Comemos por ansiedad, comemos por alegría, comemos por tristeza, comemos a veces sin ganas porque es que toca. Y de esa manera queremos a veces callar las emociones y pues como buscar esconder y tapar esa emoción o esa sensación con comida y lo que hacemos es intoxicar pues nuestro cuerpo. Entonces quiero empezar hablándoles como de esa parte primero, de lo que es la importancia de la alimentación. La alimentación es el proceso, o el hecho de alimentarnos es el proceso más importante que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando tú te alimentas, no solamente te alimentas a través de la boca, sino de lo que vemos y lo que escuchamos. Y eso, a veces perdemos esa conciencia y lo traducimos solamente en lo que nos llevamos a la boca. Lucia Margarita lo presentaba muy bonito en la invitación donde decía, hacía referencia a Laura Esquivel con el libro Como agua para chocolate y es totalmente cierto. Los alimentos son la energía que nos da a nosotros todo, que nos construye, que nos forma, que nos alimenta. Entonces, digamos que nosotros tenemos que tener en cuenta mucho qué son los alimentos. Entonces, si partimos de ahí, pues nos tenemos que dar cuenta de la importancia que es la alimentación. Entonces, al alimentarnos, por ejemplo, si yo les digo esto y habrá personas que digan, no, pero pues es algo como el día a día, que le hemos perdido la conexión. Entonces, yo les diría que revisemos, por ejemplo, nuestros ancestros. Entonces, nuestros ancestros, digamos que la hora de comer o el hecho de comer era algo sagrado. Y nosotros hemos perdido, digamos, como esa conexión con lo sagrado que es el alimentarnos. Si vamos a verlo más atrás, incluso vamos a la Ayurveda, que pues me imagino que ustedes han escuchado hablar de la Ayurveda, que es la ciencia más antigua que tenemos, pues digamos como de la medicina con la medicina china. Entonces, la Ayurveda, si nos damos cuenta, trabaja todo lo que es la sanación a través de la alimentación. Entonces, tú puedes curar a través de algunas comidas, puedes curar a través de algunas especias y los tratamientos incluso están hechos a partir de especias. Entonces, démonos cuenta a partir de ahí nada más lo valioso que es el alimentarnos. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Japón o a Oriente, hay cosas como la ceremonia del té. Entonces son cosas tan ceremoniales, son cosas tan, estamos ingiriendo algo, entonces todo requiere como de un contexto sagrado y la alimentación finalmente viene a ser algo sagrado. Desafortunadamente con la modernidad, pues como con el día a día, nos hemos desconectado de eso tan sagrado. Y hemos empezado a ingerir cualquier tipo de alimento que desafortunadamente, vuelvo y digo, nos intoxica y algunas veces, por más que sean cosas que creamos que son buenas, para nosotros puede que no lo sea. Entonces, digamos que el tema de la alimentación es muy importante y quiero que lo entendamos desde ahí. Voy a tratar también el tema físico y fisiológico de cómo funciona una correcta digestión y lo que sería como el proceso ya fisiológico y cómo nos enferma. Pero quiero dejarles muy en claro, digamos que el hambre es uno de los mensajes químicos más importantes que nos da el cuerpo. Entonces hay que conectarnos con ese mensaje y entenderlo muy bien. Entonces,
pues es como entender de qué realmente tiene hambre mi cuerpo y qué necesita. Entonces, bueno, voy a continuar. Aquí digamos que qué es lo que buscamos con la alimentación, un balance de tener salud, de tener juventud, de tener también una vida como emocional tranquila, feliz, pero lo más importante es que construya. Entonces, por eso hay que entender qué comemos y cómo comemos. Aquí en esta imagen pues podemos ver lo que ha sido realmente de un tiempo para acá nuestra alimentación. Entonces diríamos, no, pues la alimentación americana. Y desafortunadamente nosotros hemos implementado mucho este tipo de alimentación. Nosotros comemos comida procesada, comida muy alta en azúcar, comemos por horas, o a veces no, pues digamos que no comemos y mantenemos altos periodos de ayuno y después comemos cualquier tipo de comida. Y entonces hay que entender que cuando nosotros comemos le estamos dando información a nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de información? Pues la que tú escojas. En esta foto tú te das cuenta, son una imagen donde están llenas de azúcar, de grasas, de harinas, y nosotros comemos a veces por la rapidez cualquier cosa. Entonces, yo quiero que empecemos con el proceso de entender, como detenernos un poco qué es lo que con qué estamos alimentando nuestro cuerpo y con qué estamos formando nuestras células. Entonces, digamos que el proceso de enfermarnos lo asociamos desafortunadamente al tema, por ejemplo, genético. Entonces, pues no, es que yo vengo de familia que tiene condición cardíaca, yo vengo de familia que tiene condición de diabetes, y no necesariamente esto es cierto. ¿Por qué? Porque sí nosotros traemos una programación, digamos, como celular, obviamente, en nuestro ADN. Tenemos una información genética para la cual de pronto tenemos cierta predisposición. Pero los médicos han descubierto que no necesariamente eso hace que se active una enfermedad, ¿sí? Que una condición médica se active. ¿Qué es lo que hace que se active? El entorno, lo que yo como, lo que veo, lo que escucho, los niveles de estrés, los niveles de angustia, de mi proceso emocional. Entonces, todo eso hace que se activen una serie, digamos, como de enfermedades que puede que tengamos ahí. Hay gente que la tiene, en mi caso familiar, por ejemplo, yo tengo, pues mi familia tiene condición de enfermedades cardíacas, tiene diabetes, cáncer de seno, pero eso no implica, y yo ya lo declaré, que no es mi realidad ni la de mi familia. Entonces, pero hay algo muy importante ahí. Y es que cuando vamos al médico nos dan el diagnóstico, nos dicen, bueno, tómate esto y listo. Pero ¿qué pasa atrás? ¿Qué lo produce? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar y a detectar, bueno, ¿qué dispara esto en mí? Y empezar a escuchar nuestro cuerpo, es lo más importante. Hay un tema y es que el buscar, digamos, yo aquí puedo darles, y es lo que a veces nos pasa cuando vamos donde los médicos y es lo que buscamos los health coach, precisamente mejorar, y es que realmente nosotros nos pueden dar miles de consejos y nos vamos con una cantidad de consejos del consultorio médico o que encontramos, pero ¿qué hago con eso? Cambiar esos hábitos no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo importante? Que hagas conciencia. La conciencia es el elemento clave para que tú puedas cambiar tu vida. Entonces, cuando tú eres consciente de algo, tú lo transformas. ¿Y cómo se hace esa conciencia? Cuando conozco mi cuerpo, cómo funciona, cuando me conecto con él y entiendo sus necesidades físicas, emocionales y sentimentales también, ¿por qué no? Entonces es como escuchar eso y preguntarnos de qué tengo hambre en realidad. Es como conectarnos qué necesita mi cuerpo. Y eso es lo que nos ayuda a mejorar. Entonces, pues, cuando a veces vamos al nutricionista, vamos al médico, mira, tienes esta dieta, tienes que hacer esto, y nos vamos con esto, pero a veces el no entender la causa y el empezar a hacer ciertas cosas sin entender de dónde viene como ese síntoma, pues como que es como si nos quedara la mitad faltando, y muchas veces implementamos una dieta y terminamos de hacerla y volvemos a caer y tenemos efecto rebote, o simplemente el síntoma sigue ahí y seguimos tomando la droga, y pues como que nos acostumbramos a tener una vida enferma, ¿sí? Nos relacionamos ya con esa enfermedad, es parte nuestra, la normalizamos
y continuamos pues nuestra vida y realmente eso no es una vida feliz y tranquila, porque además con el tiempo suele agravarse. Y tenemos también una programación de creencia de que tenemos que envejecer. Y realmente envejecer es algo que tú decides, ¿sí? Tú puedes madurar, puedes crecer, obviamente todos vamos creciendo, pero el envejecer es como el permitir que tus células, que tu vida vaya como acabándose. Y no, tú puedes tener, o sea, el cuerpo de nosotros está hecho para vivir alrededor de 125 años. Lo que pasa es que la calidad de vida que tú le des, pues eso es lo que determina también tu longevidad. Entonces, y a veces pues hay personas que llegan a cierta edad y están muy bien y no tienen ninguna condición y son autosuficientes y sí, entonces eso es lo que digamos que debería buscar, o sea, lo que busca el cuerpo humano. Entonces, es un poco el reconciliarnos también con nuestro cuerpo, entender qué necesita nuestro cuerpo y ayudarlo en los procesos. Pero eso lo haces tú cuando tú conoces cómo funciona tu cuerpo. Entonces, voy a hablarles un poquito el cuerpo en general de lo que es el sistema inmunológico. Entonces, voy a aterrizar en el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las enfermedades, y no todas diría yo, están obviamente relacionadas con el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo una enfermedad, lo primero que hace, o una condición extraña en mi cuerpo, el cuerpo prende las alarmas a través del sistema inmunológico. Yo diría que el sistema inmunológico es todo el cuerpo, ¿sí? Pero básicamente hay que entender que el cuerpo está interconectado. Entonces, todo lo que yo le dé a mi cuerpo va a ser, como les decía, la información celular, la información cerebral, la información de los músculos, de todo, porque va a construir todo. Entonces, el cuerpo está interconectado, ¿sí? Si yo como algo, yo genero una infección o genero una alergia o lo que sea, mi cuerpo inmediatamente genera pues como esos anticuerpos que nos ayudan, primero que nos manifiestan que hay algo y prenden las alarmas. Y dos, generan obviamente todo el proceso para atacar esa infección o esa enfermedad o esa condición. Eso, el sistema inmunológico está conformado básicamente, tiene como les digo muchos órganos, pero pues yo voy a puntualizar en los que generalmente nosotros conocemos, que es la médula ósea, que es donde se forman pues como nuestras células, la glándula timo, que queda acá y que es la que produce los linfocitos y toda la que nos avisa en los cuadros de sangre cuando nos toman pues como los exámenes, si hay una infección y la manifiestan y ellos salen a atacar. Tenemos la piel, que pues como sabemos la piel es la barrera principal de todas las infecciones, pues como de todos los ataques también del exterior. Y tenemos las mucosas. Entonces muchas veces por eso tenemos condiciones, por ejemplo, como la rinitis y nos acostumbramos a que hay rinitis y toda la vida pues en mi familia la hubo, entonces es normal. Y resulta que cuando tenemos la rinitis es una inflamación permanente del cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos un sistema inflamado. Y el más importante de todos, que yo lo considero pues como el más importante porque es la puerta, es la barrera, es todo lo que, además donde se procesa todo, es el sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo pues nunca lo relacionamos lo tenemos tan maltratadito y como tan allá, tan olvidado, y nunca lo hemos relacionado con nuestro sistema inmunológico. Y resulta que el sistema digestivo pues lo es todo en el sistema inmunológico. De hecho, ya se descubrió pues que el sistema digestivo y sobre todo los intestinos son nuestro segundo cerebro, ¿no? Entonces, nuestro intestino primero es la puerta. Yo tenía una profesora, siempre hago esta frase, porque pues mira ya cómo nos acostumbramos a ver. Una maestra que era doctora nos decía que el intestino es la puerta de todas las enfermedades, ¿sí? Entonces yo prefiero decir como que no, es la puerta de la salud. Entonces, ahora vamos a entender la importancia del intestino, todo lo que hace, que realmente es pues el segundo cerebro. Y ya les voy a explicar por qué. El intestino nos conecta con el mundo externo. Todo nuestro sistema, digamos, digestivo nos comunica ya internamente. O sea, primero la piel es como la barrera, pero el sistema digestivo es el que nos conecta con la parte interior nuestra, con todo el mundo externo.
Entonces es donde a veces nos llevamos todos esos patógenos, todos esos contaminantes, o le llevamos salud, y depende de cómo esté nuestro mundo externo, por eso hablamos de que está en nuestro mundo interno. La comida definitivamente es la información que le damos al cuerpo. Desde que tenemos la comida afuera, que eso es algo muy importante que quiero que veamos, nosotros, esa comida tiene una información. En Ayurveda, por ejemplo, hay algo muy lindo que nos enseñan y nos dicen que cada vez que vayamos a comer algo, pensemos de qué manera llegó el sol a ese alimento, que esos son los alimentos que son buenos para nosotros. Entonces, si yo pienso en una lechuga, pienso en un tomate, pues yo sé cómo le llegó el sol a ese alimento, le dio vida, lo alimentó, y el sol es, digamos, como la sangre o como la energía para que él haga todos los procesos. Y eso es lo que yo me voy a llevar, y eso es lo que va a construir de alguna manera mis células, ¿no? Mi organismo. De la misma manera, ¿cómo lo preparo? Cuando yo preparo un alimento, yo le transmito toda mi energía, y esa energía pues es como mi energía de amor, mi energía de crecimiento, de bendición, o puede ser todo lo contrario. De hecho, pues en Reiki, yo no manejo el tema mucho de Reiki, pero yo tenía una compañera en mi especialización de yoga y en mi clase de yoga, y ella sí era experta en Reiki, y ella, yo veía que cuando nos sentábamos a comer, ella hacía como una oración y como que le hacía algo a su plato. Entonces ella me decía que en Reiki tú tienes el poder de transformar la energía de ese plato y casi que de bendecirlo. Entonces, mira lo importante que es el alimento desde que está afuera y ni siquiera ha llegado, no hemos llegado a consumir. Entonces, cuando ella hacía eso, ella me explicaba y me decía, lo que pasa es que todo tiene alma, todo tiene una energía, y es con lo que tú vas a construir tu cuerpo. Y es pues totalmente cierto, y lo vemos también, como les decía, en el Ayurveda. Entonces, esa es la información que le damos a nuestro cuerpo, y es la importancia que tiene el alimentarnos muy bien. Desafortunadamente, como decía, lo hemos automatizado, lo hemos, digamos, de alguna manera, como el mercadeo nos ha afectado incluso el proceso de comer, porque ya nos dicen qué comer, y de alguna manera pues nos engañan acerca de la calidad también de los alimentos. Entonces es muy importante que entendamos que la comida es la información que le damos a nuestro cuerpo. También es el sistema digestivo, es donde inicia la producción de una gran cantidad de neurotransmisores. Pues nosotros, a veces nadie nos dijo eso, realmente yo no lo sabía hasta cuando empecé a estudiarlo, que de hecho hasta la serotonina, que es un neurotransmisor tan importante, empieza produciéndose en el intestino delgado, ¿no? Entonces, uno diría, ¿pero cómo? O sea, los neurotransmisores desde el estómago y los intestinos al cerebro, y pues no es el único, hay muchísimos que ya les voy a ir pues como contando. Entonces, es importante entender que nuestro sistema digestivo es un segundo cerebro, que es lo más importante que nosotros tenemos para construir nuestra salud. Aquí pues les voy a hablar un poquito, ya cuando nosotros hacemos el proceso de comer, hay el sistema hormonal, que es el sistema también que maneja todo nuestro cuerpo, pues obviamente se ve influido por unas hormonas que son súper importantes. Tenemos la insulina, que es la hormona reina, perdón, es como la jefe, porque cuando nosotros comemos, el cuerpo inmediatamente produce la insulina, que la insulina lo que hace, además de una cantidad de procesos, porque ella se dispara y ella empieza a generar una cantidad también de órdenes para que hayan otra producción de hormonas, otra producción, activación de otros sistemas. Entonces ella, lo que nosotros teníamos entendido es que llega, produce como que limpia la sangre, produce el azúcar, la maneja y listo. Y resulta que la insulina es la que tiene además una cantidad de hormonas asociadas que construyen mi cuerpo. Entonces, cuando yo consumo, por ejemplo, demasiada azúcar o demasiados carbohidratos refinados pues demasiada comida, incluso independiente de la que sea, se dispara la insulina. Y la insulina es la que define nuestro peso, pues nuestro peso. Entonces, si nosotros tenemos demasiada disparada insulina permanentemente, eso nos ayuda a subir de peso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, la insulina se dispara, pues obviamente se produce desde el páncreas, y ella se va entrenando.
Entonces ahí viene una cantidad de enfermedades asociadas también a lo que uno dice el azúcar. Entonces, no, yo soy hipoglicémica porque mi mamá era hipoglicémica o mi tía o sí, pero resulta que nosotros nos encargamos de entrenar esa producción de insulina, ¿no? A través del páncreas. Tenemos la grelina, que la grelina es la hormona del hambre. Entonces la grelina es la que se encarga, es una hormona que crece aquí en el estómago, ella se produce en el estómago y está relacionada con los ácidos del estómago. Entonces, cuando nosotros está muy baja la insulina, mira cómo se relacionan ellas. Cuando está muy baja la insulina, se activa la grelina y entonces ella da la orden al cerebro como tengo hambre, y es cuando tenemos la sensación de hambre. Cuando tenemos un estómago en completo balance, es decir, tiene un sistema ácido, porque nuestro estómago debe ser ácido, ¿qué pasa? Que llega el alimento, cuando yo ya lo he procesado muy bien en la boca, porque pues las enzimas de la boca me ayudan a destruir todas las, digamos, empieza como la destrucción o a cortar, digamos, los alimentos, llegan al estómago y en el estómago empiezan a producirse a través de los jugos también esa desintegración de los alimentos, para que cuando lleguen al intestino estén ya completamente preparados y puedan empezar a hacer la función que necesitan hacer dentro del cuerpo. Entonces, la grelina se produce cuando hay sensación de hambre. Entonces, ya hay sensación, ella produce la sensación de hambre, perdón. Entonces, cuando produzco la sensación de hambre, llega la sensación al cerebro, yo como, cuando yo como y está en balance, se dispara la leptina. La leptina es la antagonista de la grelina y es la que dice, ok, estamos satisfechos, ya no hay más hambre, ya comimos, entonces estamos perfectos. ¿Qué pasa ahí? Esto se empieza a generar, como digo, cuando hacemos una buena masticación, cuando la comida se procesa muy bien en el estómago y tenemos un adecuado ambiente ácido dentro del estómago para poder desprender, digamos, como todas esas, desunir, digamos, como todas esas enzimas y poder producir muy bien todo el material para que llegue a los intestinos, ¿sí? Tenemos además una hormona también que incluso es hormona y es neurotransmisor, que es la colecistoquinina. La colecistoquinina se produce en el intestino delgado, ¿sí? Entonces, ella está relacionada con la insulina. De hecho, ella es la que dice, ok, se baja la insulina, se baja la producción porque ella maneja todo lo que es la colecistoquinina, maneja el páncreas, la actividad del páncreas. Entonces ella también regula, ayuda a regular la insulina cuando está en balance y ella llega también, está en el cerebro. Entonces hay estudios, incluso ahorita en la Universidad de Iowa se está adelantando un estudio que indica que esta hormona está relacionada con el Alzheimer. Entonces, si podemos ver todo esto, tiene una relación muy profunda con el resto del cuerpo y con nuestro cerebro, y nosotros a veces como que no le damos la suficiente importancia y comemos cualquier cosa, pues vuelvo a retomar el tema. Entonces esta colecistoquinina lo que hace es que además también ayuda con el sistema de saciedad. Cuando ella llega al cerebro, ella de hecho la han encontrado en la retina y en el hipotálamo. Entonces ella nos da esa sensación de saciedad y funciona perfecto. Pero acuérdense que ella nace aquí en el intestino delgado. Entonces, vamos a ver qué pasa. Clarita, un momento, por favor. Patricia Candela te pregunta, ya que estábamos en esta parte de Claro que sí. hormonas neurotransmisores. Patricia pregunta, si la serotonina está en el cerebro, ¿cómo se produce en el sistema digestivo? No entendí. Bueno, te voy a contar. Resulta que nosotros llegamos, comemos, y en el intestino delgado debería llegar la comida ya tan procesada que se produce a través de la comida el triptófano, que son un aminoácido. El triptófano viaja al cerebro y es el que activa y produce la serotonina. Entonces, es de esos triptófanos que están en el chocolate negro, que están en el aguacate, que están en las nueces. Cuando tú tienes ese balance, pero ese triptófano, ojo que se produce en la flora intestinal. ¿Sí? Si yo tengo una muy buena flora intestinal, yo puedo producir esos triptófanos que llegan al cerebro y me ayudan a producir la serotonina. Entonces, desde aquí se produce la serotonina.
Entonces, ¿alguna otra pregunta? Gracias. No por ahora. Aquí pues Ah, vayan anotando todas las preguntas que sí, tengan claro, y a lo las que vamos quieran, contestando. me interrumpen con Gracias. mucho gusto. ¿Y está bien, Patricia? Sí, te dice gracias. Ok, entonces, y si quieren, ahorita podemos hablar sobre los triptófanos, que también es un tema, por eso digo que el Alzheimer está relacionado con el estómago y eso pues digamos es lo que se está estudiando y que se ha descubierto. Entonces, mira, que a veces no, el Alzheimer es hereditario, no, tiene mucho que ver también y eso se llama una nueva, digamos, no una nueva, porque ya se viene estudiando algo que se llama la epigenética, que es cómo la genética se ve modificada a través de tu comportamiento. Entonces, ¿qué es comportamiento? Lo que comemos, lo que llevamos a la boca y cómo pues también afecta a nuestro cuerpo. Entonces, aquí, por ejemplo, como podemos ver, esto es un corte del intestino. Entonces, si se dan cuenta, es todo un cerebro. Aquí tiene pues todas las irrigaciones, tiene todos pues, o sea, tiene todo un sistema que precisamente lo que hace es que puedan trabajar con todos esos aminoácidos que se producen en el cuerpo para que él pueda coger y decir, ok, está el material perfecto y óptimo para que yo lo pueda utilizar en mis células, ¿sí? Ya llega a las células y las células lo puedan reconocer como real alimento y puedan construir a través de él. Entonces, pues si se pueden dar cuenta, imagínense de lo que tenemos en el intestino y simplemente pensamos que es un tubo, pues como ahí que ayuda a pasar la comida. No, esto tiene toda una vida adentro. Y aquí viene un punto muy importante sobre el que les quiero hablar. Entonces, resulta que yo me llevé la comida a la boca, comí demasiado rápido, entonces casi que llega entera al estómago. Resulta que estoy acostumbrada por comer tan rápido, por una vida estresada, por comer alimentos que realmente no son alimentos. Mi sistema digestivo está súper mal. Entonces resulta que no produzco el suficiente ácido, entonces siento acidez, reflujo, bueno. Cuando la comida llega a los intestinos, pasa esto que es el problema por el cual nosotros tenemos enfermedades crónicas, por la cual tenemos enfermedades autoinmunes. Pues, hablemos de enfermedades autoinmunes como el lupus, hablemos como la tensión arterial también se considera pues es una infección inmunológica, ya les explico por qué. No infección, perdón, es una enfermedad inmunológica. Tenemos también el cáncer y se produce inicialmente por una permeabilidad intestinal. ¿Qué es la permeabilidad intestinal? El intestino pues tiene todas las tareas que yo les había comentado y el intestino debe estar completamente saludable y totalmente cerrado como la como esta parte de mi mano, ¿sí? Como el dorso de mi mano, ustedes ven, ahí no permea nada. Como ven acá, está completamente sellado. Resulta que cuando yo consumo alimentos tóxicos, como comidas demasiado afán, que no están bien procesadas, empiezan a generar esos alimentos un ataque contra las paredes de mi sistema intestinal, contra estas paredcitas que están acá. ¿Y qué pasa? Empiezan a debilitarlas y las rompen. Cuando las rompen, empiezan a entrar todas las cosas que yo me comí directamente al torrente sanguíneo, es decir, no se procesan. ¿Sí? No se han vuelto los elementos que necesitaban volverse. Además, si como comida tóxica, la tarea de mi intestino es decir, ok, esto es tóxico, esto sale. Esto es azúcar, esto lo puedo usar como energía. Esto es proteína, puedo construir con esto. ¿Sí? Pero cuando eso no pasa porque no ha podido tener todo este proceso, llega químicos, bacterias, lo que son hongos, todo empieza a entrar directamente a mi torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Que mi cuerpo no está diseñado para eso, ¿sí? Mis células no están diseñadas para hacer el proceso de coger y procesar unas cosas, sino que el proceso se debió haber hecho de depuración y de trabajo antes en el intestino. Entonces, ¿qué hace mis células? Pues ellas empiezan a ver qué puedo hacer con esto y empiezan a luchar, ¿sí? Las células, en muchos casos hay células que ustedes saben que tienen el proceso, que tienen que morir para que nazcan unas nuevas. Muchas veces se desordena tanto el sistema que ni mueren, siguen ahí, después se transmutan y es lo que termina en los cáncer, en enfermedades autoinmunes, porque el cuerpo empieza a no saber qué hacer con eso y autoatacarse. Entonces, cuando aquí entra este torrente sanguíneo, como podemos ver, ya no están estas celulitas, ¿sí? Que son las buenas, que son las células que deberían estar, sino empieza toda esta contaminación y empieza un proceso de inflamación permanente, un estrés en el cuerpo.
el cuerpo entonces activa todo su sistema que hablábamos anteriormente, inmunológico, de atacar. Entonces, al comienzo empezamos como, no, la rinitis o el brote en la piel o tal cosa, pero con el tiempo el cuerpo llega a un proceso en que lanza y lanza tantas hormonas y tantas, sí, el proceso, digamos, como de autodefensa, que ya empiezan ellas ni siquiera a reconocerse entre sí y empiezan a atacarse, y es cuando tenemos enfermedades autoinmunes. Entonces el cuerpo ya no puede trabajar como debe trabajar, en lo que debe trabajar, sino empieza a trabajar en defenderse de todo ese ataque que tenemos. Por eso es que se generan todas las enfermedades que tenemos, ¿sí? Resulta que, por ejemplo, quería hablar de la tensión arterial. La tensión arterial, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos consumiendo demasiada azúcar, nuestra insulina está muy alta, producimos demasiada insulina en el páncreas. Entonces, esto hace que se genere demasiado, por ejemplo, se forme glucosa. Cuando hay demasiada glucosa, entonces empezamos a producir en compensación el ácido úrico, que todos pensamos que solamente por las carnes, y no, empezamos a producir ácido úrico, y ese ácido úrico bloquea inmediatamente mi producción de óxido nítrico, que ese lo que hace es darle oxigenación a mis arterias. Entonces las arterias, en vez de tener esta dilatación y como de que trabajar como deben hacer, se ponen muy duras. Entonces, ¿qué hacen? Forzan el corazón. El corazón empieza obviamente a bombear mucho más duro y subimos presión arterial. Entonces, como se dan cuenta, todo está relacionado a lo que ponemos en la boca. Y todo este sistema, igual, todo esto también se puede reversar. Entonces, Clarita, dime. una pregunta con base en lo que estás, lo que nos estás comentando. La primera, Clara Carrillo te pregunta, ¿qué alimentación se considera tóxica? Mira, todo lo que es alimentación tóxica son procesados, altos en azúcar, comidas refinadas. Entonces nosotros estamos acostumbrados al pan blanco, a la panadería, todo eso es tóxico. ¿Por qué? Porque vuelvo y te digo, son cosas que ya vienen súper azucaradas, procesadas, que tu cuerpo no reconoce. Yo tengo un tip importante, pues quería dárselos más adelante, pero aprovecho a dárselos aquí. Nunca consuman nada que no puedan pronunciar. Eso es comida tóxica. Entonces, el glutamato monosódico, maltodextrina de no sé qué. Entonces, uno a veces llega al supermercado y voltea un producto. Tú siempre, siempre, siempre debes mirar qué tiene lo que te vas a llevar a la boca o qué vas a comprar en el supermercado. Entonces, si yo volteo una lata y leo que tiene una cantidad de cosas que yo no sé qué es mejor evitar eso. ¿Sí? Es mejor que consuman alimentos que uno pueda, que voltee y uno diga tomate, no sé, aceite de oliva. Bueno, eso es realmente alimentación. Alimentación tóxica es todo lo que tú no puedas pronunciar, básicamente. ¿Sí? Entonces, glutamato monosódico es un veneno. La carragenina es importante. Ahorita tienen muchos productos que nos venden como saludables, pero tienen cosas químicas como la carragenina. La carragenina es uno de los peores cancerígenos que hay. Y eso lo ponen en los productos para hacerlos como cremosos, como aglutinante. Entonces, por ejemplo, eso es alimentación tóxica. Bueno, continuando con este tema, igual ahorita al final Discúlpame, antes de continuar, hay otra pregunta y te quería hacer otra pregunta adicional, porque una parte es esa parte como química, por ejemplo, de ciertos alimentos que ayer precisamente oí algo que me dejó aterrada y decía que el pan, por ejemplo, el pan blanco, hoy en día la harina de trigo, como es tan modificada y, bueno, genéticamente modificada y todo eso, el pan de antes no es el mismo de ahora. Decía que el pan de antes tenía 7 cromosomas y el de hoy 42. Entonces, pues es muy difícil para el cuerpo procesar eso, ¿no? Pero también tú, así como hay cosas tóxicas químicas, tú también hablas de que no todo es bueno para todos, ¿no? Porque lo que puede, por decir algo, a ti una taza de café al día puede ser muy buena, por decir alguna cosa, pero para mí no. Entonces, también cómo identificar qué otro tipo de cosas más habituales son las que son apropiadas según... Mira, yo tengo un tip que es el que trabajo y lo que te digo, para mí básicamente, y lo que quiero dejarles en esta charla, es la conciencia, ¿sí? Digamos que hemos aprendido a ver nuestro cuerpo, y eso también es una asociación que tenemos social, de que nuestro cuerpo falla, de que nuestro cuerpo no es perfecto, de que debía tener el cuerpo de o ser como tal.
o comer qué. Entonces, por ejemplo, ahorita desafortunadamente se vino una ola de la moda fit. Entonces, todos con la moda fit, las barras de proteína, las proteínas en polvo. Entonces, ¿qué es lo más importante? La conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque no todo nos sirve a todos. Hay personas a las que les sirve y otras que las intoxica. Y la herramienta principal que yo manejo de conciencia es inicio un diario. Entonces tú coges un diario y empiezas a notar conscientemente qué te comes, ¿sí? Y empiezas a comer conscientemente. Una de las cosas que yo le digo a la gente y las prácticas más bonitas es que la hora de comer se te vuelva sagrada, ¿sí? Entonces tú no tienes celular, no tienes televisor, mucho menos, por favor, noticias cuando estamos comiendo, porque eso es lo que estás comiendo. Toxicidad, sí, o sea, todos sabemos que en las noticias pues realmente no dicen pues nada positivo. Entonces, lo más importante para entender qué te hace daño y qué no te hace daño es conectarte con tu cuerpo. Entonces, yo hago un diario y resulta que nunca había sido consciente que el café me hace daño. Entonces, anoté que una taza de café, 2, 3, al final del día cuando yo veo ese diario, veo que me tomé 4 o 5 tazas de café, pues al otro día me tomo menos o la quito y evalúo cómo me siento. Entonces, resulta que ese día no sentí dolor de cabeza cuando quité el café. Ok, entonces el café puede estar haciéndome una reacción. La leche, digamos que ahorita nosotros no estamos hechos para la leche, para los lácteos, ¿sí? Nosotros somos una especie que no somos para leche de vaca, sino la leche materna. Cuando nos nacen los dientes al año o a los 2 años, suspendemos la leche materna y empezamos el proceso de masticar. Entonces nos hemos acostumbrado culturalmente que la leche es lo que debemos tomar y nos vendieron la idea que la leche nos da calcio. Entonces, pues tomamos y lo asumimos y nos sentimos mal y pues no importa porque es algo que ya como que tú te relacionas con que la leche, o ni siquiera sabes porque pues ya te acostumbraste al síntoma, ¿sí? Algo me cae mal, pero es conectarte con esa necesidad de tu cuerpo y qué te está diciendo tu cuerpo, es como reconciliarte con el cuerpo. Entonces tú ya a través del diario te das cuenta que estás consumiendo leche, bueno, suspendamos la leche 3 días a ver qué pasa y empiezas a jugar con esas sensaciones y esas digamos, alertas o mensajes que te da el cuerpo, ¿sí? Eso es como lo básico para entender qué es bueno para mí y qué no. Por ejemplo, el tema de la leche. Yo quiero hacer un énfasis ahí porque culturalmente, lo que les digo, nos vendieron que la leche nos da calcio, que la leche es muy buena. Resulta que la leche al llegar al estómago se vuelve de un pH que lo que hace es cuando se transforma ya en los intestinos, se vuelve ácida. Y el cuerpo para neutralizar ese ácido, pues él busca cómo neutralizarlo y adivinen de dónde coge calcio para neutralizar ese pH, pues de los huesos. Entonces todo lo contrario a lo que creímos que nos calcifica, nos está descalcificando. Entonces la leche por eso no es tan buena. ¿Qué pasa? Que la leche tiene una partícula que se llama la caseína. La caseína es pésima, pésima, pésima para nuestro intestino. Es la que lo perfora y hace estas rupturas, ¿sí? Entonces, tiene además la lactosa, que cuando me dicen, es que yo tomo leche deslactosada, porque no soy tolerante a la lactosa. Entonces, date cuenta que tu cuerpo te está dando ahí un mensaje, no quiero lactosa. La lactosa, lo que hacen cuando deslactosan la leche, es dividir la lactosa en 2 azúcares. Entonces, ¿en qué queda? Glucosa y queda en galactosa, ¿sí? Entonces se supone que eso sí lo procesa tu cuerpo, pero finalmente son 2 azúcares. Entonces eso llega al intestino y nos forma todo esto que es la ruptura de las paredes intestinales y nos genera la permeabilidad intestinal, ¿sí? Entonces, ¿cómo entender qué alimento es bueno para mí? Escuchando mi cuerpo, conectándome con mi cuerpo. Hay una técnica muy importante y es cuando ustedes sientan hambre o ganas de comer, porque también lo que les decía al comienzo, sentimos hambre por emoción, por tristeza, por aburrimiento, por deshidratación, que es un tema bien importante. A veces tengo tanta sed o no he tomado agua que no lo veo como sed, pero mi cuerpo empieza a demandar como comida, como que no saben, es como buscando esa hidratación. Entonces, se toman 2 vasos de agua, un vaso de agua, y si esa sed y esa sensación no pasa, pues puede ser hambre. Pero, ¿qué es lo más importante? Hay una, digamos que es como una conexión, que tú pongas tu mano derecha en el estómago, la izquierda encima, cierres los ojos, respires
y te conectes con esa sensación de hambre. Si realmente es en el estómago de vacío, si es en el corazón de tristeza, de felicidad, de angustia, o si realmente puede ser una sensación de verdad de deshidratación. Entonces, cuando tú te conectas con tu cuerpo, cuando tú sabes qué sensación tiene tu cuerpo en realidad y él te demanda, el cuerpo es muy inteligente, él sabe qué te pide, entonces ahí es cuando tú encuentras realmente el balance y la salud. Entonces ahí es cuando nos conectamos con el cuerpo. Clarita, gracias por esa respuesta. Aquí hay otra pregunta. Bueno, primero te leo un comentario y luego otra pregunta. Claro que sí. El comentario de Gabriela Elena dice, es que la leche de vaca está hecha para los 4 estómagos del ternerito. Por Exacto. eso la leche de búfala o chiva no es tan pesada. Y Marta Lucía te pregunta, si en la familia todos comemos lo mismo, entonces ¿por qué a uno le da cáncer y no a todos? Mira, por lo que te decía, primero hay un tema que es, todos los cuerpos son diferentes. Hay un tema que es la genética, que pues podemos tener cáncer, pero hay que ver qué están comiendo y qué no están comiendo, cómo piensas, cómo actúas, porque todos los seres humanos somos diferentes. Por eso te decía, en la familia uno puede estar comiendo lo mismo, pero por ejemplo, si mis hijas van al colegio, pues a mí nadie me garantiza qué alimentación tienen en la cafetería y su cuerpo además viene programado para cierto tipo de cosas y para protegerla de otras, ¿sí? Entonces, digamos que cuando tú recibes el alimento, tu cuerpo emocional y físicamente puede ser recibido completamente diferente al de tu hija, al de tu hijo, al de tu esposo. ¿Sí? Recordemos también que, por ejemplo, en una familia uno tiene la genética también del esposo. Pero a lo que yo voy es que muchas veces se desarrollan esos cánceres por temas adicionales, temas emocionales, o sea, todo somos un todo. Acuérdense que yo hablo desde la parte holística. Entonces, los cánceres pues vienen asociados mucho a esto. Y yo puedo tener un intestino mucho más fuerte que el tuyo o que el de mi hija o sí, que el de otra persona. Entonces, por eso cada cuerpo hay que aprender a escuchar. Y los cuerpos le hablan a uno. O sea, realmente si tú te conectas, tú sabes de qué tienes hambre y qué necesidad tiene tu cuerpo. Entonces, es muy importante revisar, digamos, como qué pensamos, cómo comemos y en el acto de comer y también en lo que nos llevamos a la boca. Clarita, acá me gustaría con base en eso que tú dices también es como en el cómo comemos, en ese ambiente, cómo, o sea, el alimento es una parte fundamental, ¿cierto? Porque eso es de lo que nos construimos y reconstruimos nuestro organismo, nuestras células, tejidos, órganos cada día. Y lo que tú dices, el cómo no lo comemos, con qué emociones, con qué energías que hay adentro. Y yo complementaría que también pues las enfermedades obedecen a muchas cosas. Por un lado, a un proceso evolutivo. En muchas personas la enfermedad es la forma de acceder a un mayor nivel de conciencia y de evolución, ¿cierto? Por otro lado, también es el proceso epigenético del que tú hablas, que no solamente la genética, pues porque en una familia los dos hijos pueden tener, pues obviamente tienen 50% papá, 50% mamá, y alguno desarrolla una condición y otro no. Entonces está toda esa epigenética alrededor de ese entorno, ¿no? De cómo se vive el entorno. Y está también una parte, pues, como sistémica, y es que todos hacemos parte de sistemas y estamos al servicio de la vida, que no nos damos cuenta de qué manera estamos al servicio de la vida de nuestros sistemas familiares, por ejemplo. Entonces, muchas veces desarrollamos enfermedades por lealtades familiares también, hacia excluidos, hacia muchas cosas. Entonces, no se puede ver la enfermedad como un solo paquetico, ¿no? Lo que tú nos dices, sino, y puede haber, bueno, y muchísimas más fuentes de por qué nos enfermamos. Por eso es la parte holística que tú comentas es tan importante, ¿no? De cómo abordar todo completo. Sí, mira que por ejemplo el tema del cáncer viene mucho asociado, pues como ya lo sabemos, a cosas que tenemos ahí que no procesamos. Y el sistema digestivo desde el yoga, como nosotros lo vemos desde el yoga, trabaja los 3 primeros chakras, ¿sí? Swadhisthana, el Manipura chakra, que es como el de poder, como el de... Entonces también es como revisar todo ese entorno de lo que tú dices, cómo estamos en todo sentido. Definitivamente es, las enfermedades cuando se manifiestan en un sentido general y hay que mirarla desde todas las aristas. Bueno, este es un sistema pues digestivo, pues aquí ya digamos como visto mucho más de cerca cómo debería ser. Entonces si nosotros nos damos cuenta, nuestro intestino
pues obviamente tiene parásitos, recibe toxinas, y aquí tiene como el deterioro intestinal por donde les mostraba en la otra imagen, cómo se empieza a ir por ahí y empieza a llegar pues como al torrente sanguíneo toda nuestra intoxicación y todo lo que le metemos al cuerpo. Hay una parte que es muy importante y digamos que es como la salud del cuerpo y la salud física y la salud incluso mental y cerebral, por lo cual hablábamos también de los neurotransmisores, y es la flora intestinal. Entonces, digamos que la microbiota intestinal, es decir, como todo ese ecosistema que tenemos en el intestino, funciona de esta manera. Entonces, estos pelitos que vemos acá, se supone que son pues como la flora intestinal y como el moco intestinal, que es producido también para desarrollar y poder procesar todas las enzimas y todo lo que recibimos en aminoácidos. Entonces, por ejemplo, ¿qué funciones tiene pues nuestro intestino y nuestra microbiota intestinal? Pues la primera es la función metabólica, que es la de favorecer todo el proceso de digestión. Entonces, en convertir la comida y en absorberla, en convertirla en aminoácidos, ¿sí? En llevarla, en convertirla en vitaminas y que funcione. Entonces, pues miren, aquí es donde entran los nutrientes a través de la flora intestinal. Sí, sacar las toxinas. Cuando yo tengo una flora intestinal y una microbiota sana, pues es sacarlas, que él reconozca que son toxinas, las saque a través, pues digamos como del intestino grueso y del colon, y que pueda utilizar todo lo que son pues como el alimento para el cuerpo, ¿no? Y aquí pues en esta microbiota, como vemos, tenemos células intestinales de defensa, tenemos nuestra mucosa intestinal y tenemos pues obviamente todas las células que vienen dentro del intestino. ¿Qué pasa? Que cuando consumimos muchos antibióticos matamos todo esto, ¿sí? Cuando nosotros sufrimos de estreñimiento, resulta que todas las heces empiezan a quedarse aquí y a tapar esos pelitos que deben ser así, pues los tapamos. Entonces ahí es cuando nosotros perdemos todo lo que es la absorción. Entonces a veces, por ejemplo, todos los procesos de estreñimiento, uno no, pues tengo estreñimiento, es que yo pues soy así, y te acostumbras a vivir con eso y no te estás dando cuenta que le estás limitando la posibilidad a tu cuerpo de absorber realmente los nutrientes y de producir todos esos elementos que nos ayudan al desarrollo también del cerebro, que era lo que hablábamos de los triptófanos. Ellos se absorben aquí, ellos se convierten en aminoácidos acá, y es donde se absorben, se producen y llegan al cerebro para producir los neurotransmisores de la serotonina, por ejemplo. Igual pasa pues con otra cantidad, acuérdense se me olvidó ese loco, colecistoquina, que es siempre se me olvida pronunciarla, que también es un neurotransmisor y está también en el cerebro, entonces, y nace en el intestino delgado. Entonces, este es el funcionamiento perfecto de un sistema digestivo perfecto para que yo pueda tener una perfecta salud. Entonces, resulta que yo ya tengo una serie de enfermedades autoinmunes o que tengo desbalances, alergias. Tú puedes reversar todo eso a través de tener una óptima función intestinal. De hecho, se han demostrado casos de cánceres que se han curado mejorando todo el sistema intestinal y todo el sistema digestivo. Entonces, es importante darle el valor que tiene nuestra microbiota. Aquí, por ejemplo, esto es la flora intestinal, que es, y les voy a contar por qué es muy importante. Como les decía, esta es una flora intestinal saludable. Son esos pelitos que están súper saludables para recoger todos los nutrientes, para pues procesarlos, y adicional ayudan también a sacar lo que nos sirve, ¿cierto? Esta es una flora intestinal enferma, no tiene estos pelitos de acá, está completamente peladita, y miren cómo se ve en el intestino, como huequitos. Esto es donde decimos que llega todo aquí al torrente sanguíneo, intoxicándonos. Mientras aquí está completamente llena, si la ven que es brillante, tiene su moco, que es protector, y adicional tiene pues toda la barrera completamente sellada, que es lo que nos ayuda a tener una correcta salud y adicional pues a procesar todos los alimentos. ¿Qué no debemos comer? ¿Qué es lo que enferma nuestro sistema digestivo?
El azúcar es el primer veneno que nos sube la insulina, descuadrando completamente toda la función hormonal. Adicionalmente, el azúcar nos mata tipo antibiótico todo lo que es la flora intestinal. Los aceites hidrogenados, aquí me quiero detener. ¿Qué son los aceites hidrogenados? Nunca, por favor, consuman los aceites de canola, aceite de maíz, aceite de mazorca. Bueno, todos estos aceites no se deben consumir porque son sumamente transgénicos. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo no los reconoce. Entonces, cuando llegan al estómago, él se carga de una cosa que no entiende qué es, genera un proceso de inflamación altísimo, son altísimos en omega 6. Los omega 6 son los que disparan los procesos inflamatorios en el cuerpo. Entonces, nosotros deberíamos tener una proporción de omegas 3 y 6 para que esté nuestro cuerpo en balance. Desafortunadamente tenemos omega 3 aquí y 70 de omega 6, 80, lo que sea, porque comemos demasiados aceites hidrogenados, azúcares, harinas refinadas, grasas, y esto es completamente tóxico para el cuerpo, ¿sí? Esos aceites son transgénicos, es como si derritiéramos un pedazo de este fero y yo en eso fritara y me lo comiera, ¿sí? El cuerpo no tiene cómo reconocer eso y se vuelve un químico ahí que lo que hace es intoxicar. Igual pasa con las margarinas. Las margarinas les han sacado todo lo bueno y les han metido una cantidad de químicos para que tengan consistencia, sabor. Entonces las margarinas, sacarlas. Los lácteos también, como les decía, es el peor enemigo de nuestro intestino. Nuestro cuerpo no está hecho para los lácteos. Entonces, cuando tenemos procesos inflamatorios, tenemos alergias, cuando tenemos estreñimiento, todo esto, acidez estomacal, todo esto es producido por los lácteos. Entonces, digamos que nuestro cuerpo no está hecho para ellos, no lo toleramos. Y hay reemplazos también que pues les voy a contar cuáles son. Los lácteos, como les digo, destruyen completamente nuestro intestino, lo van destruyendo y lo van rompiendo porque pues a través de pues digamos como de los aminoácidos que tiene que no son para digerir nuestro cuerpo. Los carbohidratos refinados son el pan, la panadería, todo lo que son bollería que llaman. Todo esto es completamente tóxico, que son carbohidratos refinados. ¿Qué pasa? Que ya llegan tan procesados que el cuerpo lo que hace es dispara la insulina y ya no tiene cómo procesarlos y además nos hace picos de energía. Entonces, si ustedes se dan cuenta que está uno en la oficina muy cansado o que tiene días pues como que está muy pesado y se come algo de dulce, te da energía rápido, pero vuelve y te baja, porque hace esos picos de insulina que son lo que también nos enferman, porque como ya habíamos visto, descuadran completamente todo nuestro sistema hormonal y hacen que el cuerpo trabaje forzado, ¿sí? Trabaje como si digamos que pusiéramos un carro a subir una montaña en primera todo el tiempo y manejáramos después en primera y no lo cambiáramos, entonces está forzando el cuerpo. Esos carbohidratos refinados, pues ya sabemos cuáles son. El alcohol también, porque se convierte en azúcares. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos exceso también de azúcar en el cuerpo? Por los azúcares, por los carbohidratos refinados, por los lácteos, que ya sabemos que también se convierten en azúcar. Empieza la carga de insulina, que lo que hace es procesa esto y lo vuelve glucosa y lo manda entonces a las células. Las células se llenan de glucosa, dicen no queremos más, se cierran. Sí, entonces, bueno, ¿dónde pongo esto? Entonces lo convierte en grasa y empezamos a tener pues lo que llamamos los gorditos, la grasa en las arterias. Por eso también decimos que el azúcar sube la grasa y el colesterol también, porque empieza a generar grasa que el cuerpo no sabe dónde poner y pues te la pone por ahí porque después la utilizo en energía. Es la lógica de él. Y la que ya no puede definitivamente procesar, la pone en el hígado. Y es cuando empezamos a generar hígado graso. Entonces uno dice, pero yo nunca me tomo una copa de licor, yo no bebo, ¿por qué el hígado graso? Entonces no nos explican que es por la alta producción de glucosa que en algún lado tiene que ponerla el cuerpo y empieza a depositarla en el hígado. Y pues obviamente los azúcares de alcohol como el maltitol, el xilitol, que si nosotros miramos, por ejemplo, en muchas de las etiquetas de productos light, de productos fat free, sin grasa, todos tienen este tipo de azúcares que vienen provenientes del alcohol y ellos lo que hacen, yo no sé si ustedes a veces comen
cosas con estos endulzantes y sienten distensión abdominal. Entonces es porque el cuerpo no sabe procesar eso, no sabe qué hacer con eso, genera gases, genera el intestino como que se pone en alerta y es cuando generamos esos procesos como de inflamación también estomacal. Bueno, Entonces, Clarita. Ay, no, perdón que te interrumpí. dime, no, No, es que adelante. te voy a agrupar acá unas preguntas que hay. Bueno, las voy a agrupar un poquito. Por una parte, ¿el aceite de coco y el aceite de oliva sí son adecuados? Son maravillosos, son los aceites que deberíamos consumir. ¿Qué Ok. consumir? Aquí les tengo. Entonces, alimentos que deberíamos consumir, por ejemplo, el aguacate, el aceite de aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de ajonjolí, son magníficos para cocinar. ¿Qué hay que tener cuidado con el aceite de oliva? Que el aceite de oliva es para consumir en frío. ¿Por qué? Porque él tiene un punto, lo que llamamos el punto de humo bajo. Entonces, si tú lo pones en una sartén, por ejemplo, para fritar algo, te das cuenta que al ponerlo caliente, él se pone negro. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve tóxico. Entonces, el aceite de oliva sí es mejor en ensaladas o en el pan, como se usa en la dieta mediterránea, que pues como sabemos es como la más saludable. ¿Tienes otra pregunta? Sí, señora. Estaba tomando una foto a esto porque está muy importante. Dale. Bueno, aquí ven, te pregunto, a ver cómo te las agrupo. Empecemos por la primera. ¿Cómo se maneja el estreñimiento en personas de la tercera edad que están en silla de ruedas e ingiere varios medicamentos? Y a la vez te pregunto, ¿qué alimentos serían pertinentes para un buen funcionamiento de la microbiota intestinal para Mónica y para Claudia? Bueno, en el tema del estreñimiento para personas de tercera edad, es importante manejarles muchas cantidades de agua, pues, o sea, obviamente proporcional, no podemos de una llenarlos de agua, pero darles agua, manejarles alimentos como el aguacate, debemos manejarles alimentos con fibra, pero tener muy en cuenta que la fibra que les demos, tenemos que darles la misma cantidad de líquido, porque ya ellos no tienen la misma motilidad intestinal, entonces podemos agravar el problema. Entonces, por ejemplo, igual es importante consultar con el médico. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, la linaza molida, pero la linaza, digamos, hay que tener en cuenta porque si te la tomas en ayunas, debe estar lejos, por ejemplo, de las drogas como de la tiroides, drogas de la tensión, porque él hace una limpieza y una barrida, entonces puede estar llevando a gentes que necesitan, pues, en ese momento tratamiento médico. Entonces, para personas de la tercera edad, darles mucha agua, manejarles frutas, pero siempre teniendo en cuenta, digamos, como tener esa relación que nos permita evacuar. A veces es bueno, yo lo trabajo, digamos, como que desde la Ayurveda yo les recomiendo con mucho cariño manejar masajes que ayuden a evacuar, entonces con aceites esenciales, y eso ayuda también a que ellos puedan drenar, porque pues están en una silla, no tienen movimiento, la motilidad del estómago no es igual, entonces el masaje nos puede ayudar a drenar. Ok. En cuanto a, ¿me recuerdas la otra pregunta? Sí, ¿qué alimentos serían pertinentes para un buen funcionamiento de la microbiota intestinal? Para la microbiota intestinal yo recomiendo el kefir de agua, kefir de leche, pero de muy buena calidad. Digamos que ese es el único lácteo que yo creería que recomiendo porque le sacan, digamos, como que le optimizan todas esas bacterias y esos bacilos y ellos ya vienen vivos. Entonces nos ayudan a repoblar todo lo que es la fibra, la flora intestinal, perdón. Que también la kombucha es una bebida a base de té que es muy buena y es fermentada y nos ayuda a regenerar primero el pH del estómago y también pues obviamente la flora intestinal y a limpiar. Alimentos también que recomiendo, el chucrut. El chucrut es como alimentos fermentados a partir del repollo, entonces también esos alimentos. ¿Qué alimentos también yo recomiendo? Empecemos, por ejemplo, a sacar todo lo que es azucarado. ¿Sí? Entonces, si tú quieres recuperar pues, la microbiota intestinal, saca todo lo que tenga azúcares refinados. Por favor, no consuman, vuelvo y les digo, como el azúcar de sobre. Estamos muy acostumbrados al sabor dulce. Y de hecho, el azúcar es tan adictiva como la cocaína. Ya se ha demostrado en estudios con electroencefalogramas cómo influye de la misma manera que la cocaína. Entonces, pues hay que ir eliminándola poco a poco, pero es preferible sacarla de la dieta. ¿Qué podemos comer? Grasas buenas. Las grasas buenas son el aguacate, las nueces, las almendras, las aceitunas. Son grasas que nos ayudan
incluso a mejorar estados hormonales, porque las grasas son, digamos, como el vehículo para las hormonas. Entonces, cuando las mujeres, sobre todo, por ejemplo, tenemos que cuidar mucho nuestro nivel de porcentaje de grasa. No debemos tenerlo alto, pero también debemos cuidar de no tenerlo muy bajo. Ahora las modas fit, entonces que lo tengas en 8, en 10, en 19, y hay casos en que vemos que incluso se suspende la menstruación, los procesos hormonales, empieza a fallar tiroides. Entonces es importante consumir las grasas buenas, no tengan miedo de las grasas. Sí, de las grasas trans, de las grasas, por ejemplo, hay grasas animales que es mejor no consumir, como las de cerdo, pero por ejemplo el aguacate, las nueces, las almendras, las aceitunas, nos ayudan para digamos, todo lo que son los procesos hormonales, a rejuvenecer la piel, a fortalecer el cabello. Aceites saludables para consumir, los que ya les mencionaba, el aceite de aguacate, el aceite de coco, aceite de ajonjolí y el aceite de oliva en frío. Sustitutos de la leche, tenemos sustitutos muy buenos como la leche de almendras, la leche de coco, leche de avena, leche de arroz. ¿Qué les recomiendo acá? Lean tablas nutricionales. Entonces tú volteas y miras de qué están hechas. Si dicen carragenina, es pésimo producto. Entonces el mercadeo te vende, no, saludable, calcio, no sé qué, pero lean las tablas nutricionales. Entonces, tú debes mirar que no tengan carragenina, que no sean altas en sodio, sí, preferiblemente lo que podamos consumir más natural. De hecho, si hacerlas en casa, genial, pero a veces pues hay también marcas muy buenas que nos facilitan la vida, pero es importante siempre leer la tabla nutricional. Carbohidratos complejos, entonces, por ejemplo, la avena, la quinoa, el amaranto, el arroz, de hecho, también son como buenos carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos complejos? Son los carbohidratos que vienen, digamos, como enteros de la naturaleza, que no les han retirado como la fibra, y que cuando llegan a tu cuerpo, él los puede reconocer y además en el proceso de metabolizarlo se demora. ¿Qué hace esto? Que tu insulina se mantenga estable y adicional te dan energía estable. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ahorita la moda es comer cada 3 horas, que es una muy mala idea, ¿sí? Que comemos, por ejemplo, pan refinado, pan blanco y chocolate y de pronto, o un Milo y de pronto fruta. Entonces es demasiado carbohidrato. ¿Y qué pasa con esto? Este pan refinado y todo, se sube y se dispara la insulina y vuelve y te da un bajonazo. Entonces ya a las 10 de la mañana tienes que volver a comer. Y entonces se volvió que tenemos que estar comiendo cada 3 horas y realmente eso no es lo recomendado. ¿Por qué? Porque eso es como, por decirte algo, Luisa Margarita, un ejemplo práctico. Tú tienes tu casa muy grande, muy linda, muy bonita y la tienes decorada a tu gusto y está perfecta, ¿sí? Pero entonces yo te quiero mucho y empiezo a mandarte un cuadro, una silla, un sofá, y cuando me doy cuenta, por más que sean cosas muy lindas y muy buenas, tú tienes tu casa llena de cosas, no sabes qué hacer con ella y está contaminada, está así. Ya llega un punto en que no tienes ni por dónde pasar una escoba para limpiar. Lo mismo pasa con el cuerpo. Por más de que sean cosas muy saludables, tú tienes que dárselas en medida para que él pueda procesarlas, trabajarlas, dejar que él trabaje con eso, se depure y después cuando él vuelva a darte la sensación real de hambre, tú darle nuevamente alimento. Pero estar comiendo cada 3 horas, pues no es como para lo que nuestro cuerpo está hecho. Ok. A ver, acá hay otras preguntas, te las paso de una vez, tú me Claro. dirás. Bueno, ya contestaste creo algo con 2 preguntas que dicen, háblanos de los beneficios del kefir de agua para el intestino, que nos dijiste que ese lo recomendábamos, y nos hablaste de la leche de almendras, pues que la que venden en el supermercado, que hay que mirar muy bien. Acá otras 2 preguntas. Se me perdieron. ¿Y qué pasa bueno, con respecto a los derivados de la leche y con el yogur microbiótico? Bueno, esos yogures yo no los recomiendo. Vuelvo y les digo, eso es tema de mercadeo. Por ejemplo, los yogures chiquitos del Yox que son súper azucarados, son súper químicos, tienen colorantes, entonces vuelven a hacer lo mismo, ¿sí? Como que ponen a mi cuerpo que, bueno, tienen una cosita buena, pero tienen 10 males, y eso nadie nos lo dice. Entonces, yo la verdad no soy amiga de eso. Y en los procesos, digamos, que hemos trabajado, hemos dado cuenta que cuando sacamos los lácteos, es mucho más fácil que el cuerpo se recupere. Recuerden que los lácteos tienen la caseína, que son como el principal perforador del intestino. Entonces, por ejemplo, el kefir que yo consumo es un kefir de la finca de un amigo, súper orgánico,
ellos mismos, o sea, no tiene azúcar, no tiene colorantes, nada, y los bacilos son bacilos de muy buena calidad. Entonces, obviamente no consumo en gran cantidad ni todos los días, pero una vez a la semana le doy, y lo que sí consumo, por ejemplo, yo a diario, que lo digo por experiencia, es la kombucha. Revisen Ok. cuando compren kombucha, porque también hay kombucha comercial que no tenga azúcar, ¿sí? Que venga preferiblemente que sea el fermento, porque a veces también como para venderlo y al que la gente le gusta le echan el azúcar y pues también perdemos ahí algunos beneficios. Otra persona te dice, me encantan los frijoles, pero me dan gases. Ujú. Mira, los frijoles tienen una particularidad y es que cuando ya tenemos como tan deteriorado nuestro sistema digestivo, ya le queda muy pesado trabajar con esa proteína tan fuerte, ¿sí? Además, nosotros tenemos una serie de bacterias que a veces son bacterias no tan buenas, como por ejemplo, hay que revisar si tenemos la cándida, que nos ayuda también como a matar todas esas enzimas que ayudan a procesar, por ejemplo, granos como los frijoles. Entonces también habría que revisar eso. Pero yo qué te recomiendo, por ejemplo, ayer me daban un tip muy bueno y es consumir el frijol verde, que es el frijol que viene como, haz de cuenta, una arveja, que es el Sí. que nos ayuda, es como más suave para que lo digiera. ¿Por qué? Porque el frijol por naturaleza tiene como una especie de, él forma como una capita protectora, que es como un, digámoslo, un químico de la naturaleza que él lo hace para protegerse de los bichos y de los insectos. Y nosotros no estamos, pues nuestro sistema digestivo, para procesar eso. Entonces también hay que hervirlos muy bien, cocinarlos muy bien, pero si ya así tu cuerpo no los procesa, yo te sugiero que dejes un tiempo de consumirlos, porque a veces también cuando consumimos esos alimentos, el cuerpo hace sus propias como intolerancias, como que ya no más, por favor, espérate, y le hay que dejar que él se desintoxique y ya pueda él volver a generar ciertas funciones. Entonces ahí habría que verlo. Pero pues yo te sugiero, si te encantan y pues no puedes vivir sin los frijoles, el frijol verde. Y si no, pues dejarlo por un tiempo mientras el cuerpo de pronto vuelve y regenera esa función de enzimas que puedan, digamos, como descomponerlos más fácil. Ok. Aquí, Clarita, otras preguntas. Antes voy a leer un comentario de otra querida amiga, Mónica Dávila. Ella vende aceite de coco, lo producen ellos prensado en frío y con campesinos del Urabá antioqueño. El teléfono de Mónica, si alguno lo necesita, pues Sí, queda acá yo. en el chat. Aquí queda en el chat. Bueno, a ver, te digo acá. Ana Cristina te pregunta, una pregunta acerca de la mantequilla ghee y Mónica María Castaño, ¿qué significa carne libre de pastoreo? Bueno, el ghee es súper bueno. De hecho, en la cultura ayurvédica lo tienen incluso para procesos sagrados. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el ghee tiene un proceso de cocción donde le retiran todo lo malo. A través del fuego lento, él va sacando como en la nata todas esas toxinas y todas esas, la caseína, todo eso, y lo descomponen y por eso es tan bueno. Entonces, yo sí recomiendo el ghee. Digamos que pues lo que les digo, incluso en Ayurveda se utiliza para muchos rituales sagrados y para sanación del cuerpo. El Ok. carne libre de pastoreo, lo que pasa es que recuerden que nosotros recibimos toda la información también celular de lo que nos llevamos a la boca. Entonces yo recomiendo, por ejemplo, los huevos campesinos que sean de granja, porque cuando tú comes huevos que están criados bajo estrés, pues te estás comiendo ese estrés. Cuando tú comes, por ejemplo, carne de vacas que fueron alimentadas con cereales que son transgénicos para que engorden rápidamente o con purinas, pues obviamente la calidad de esa carne no es la mejor y es con lo que tú vas a construir tus células. Entonces la carne limpia y libre o sea, libre de pastoreo, digo yo, es como son las vacas que crecen en el campo libremente, que gracias a Dios, pues en Colombia todavía tenemos mucho de eso. Entonces, que comen pasto, que están pues digamos, como en los corrales, como muy, muy libres, ¿sí? Esa es la mejor porque ellas crecen libre de tóxicos, comen es pasto, pues, que crece y no tienen tantos antibióticos. Sí, las que vienen, por ejemplo, que son de cultivos muy grandes, que llamo yo cultivos, pues están alimentadas con cebada, con sal, con cereales incluso pues como los que le da uno como a los perros, pero pues para vacas ya se hacen ese tipo como de, de Concentrados. concentrados. Exacto. Y los huevos campesinos pasa lo mismo. Imagínate un huevo que está metido con 100.000 gallinas, una gallina que está metida con 100.000 gallinas más, pues obviamente su carga genética pues
y el huevo es la carga genética de la gallina. Entonces, pues por eso sugiero yo que sean pues como de libre pastoreo, que sean libres de jaulas, que sean, digamos, como de alimentación limpia. Ok. Aquí una pregunta, 4 preguntas en una. Acerca de la stevia, la esplenda, la miel como sustituto del azúcar y se me perdió. Ay, 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 y la panela. Bueno, la esplenda no la recomiendo bajo ninguna circunstancia. La esplenda, ¿qué hace? La esplenda hace que la química, tu cerebro cambie y se vuelva incluso adictiva también a eso. Entonces, como que tú comes y quieres más y quieres más y quieres más azúcar. Es un tema netamente químico que no lo recomiendo bajo ninguna circunstancia, por lo que te digo, el cuerpo no sabe qué hacer con él y lo enferma. La miel es una buena opción, ¿sí? Sin embargo, pues hay que revisar también alergias en las personas, pero como les digo, todo en exceso es malo. Entonces, es bueno comer la miel como endulzante. La panela genera una carga glicémica alta, entonces yo prefiero la miel a la panela. Hay que ver también que la panela de qué está hecha, porque pues está la caña, pero también a veces hacen una cantidad de melados y cosas raras para vender la panela en los supermercados. Entonces, vuelvo y les digo, importante revisar de qué están hechos los alimentos. Pero yo sugeriría, la stevia es muy buena siempre y cuando compres una stevia que sea verde y que sea stevia en realidad. Porque si tú también, y les pongo la tarea, van al supermercado y miran una stevia y la voltean, lo que menos tiene es stevia. Tiene xilitol, tiene maltitol o tiene fructosa, que acuérdense que la fructosa es como el azúcar de la fruta, que es la que más dispara la función pancreática, pues para generar insulina, y es la que más rápido se va en forma de glucosa al hígado. Entonces, pues no, la stevia hay que ver que sea stevia, pero natural. Ok. Acá bueno, Claritica, por favor, nos escribas el dato del amigo del kefir, por favor, acá nos escribes Claro, el datico sí. para tener que todos la puedan ver. Marce comenta, en el mercado venden aceite de oliva para freír. No lo recomiendo. Si tú Porque ya miras la tendría otro tabla, proceso, sí. sí, si tú miras la tabla, debe estar súper procesado, debe tener una cantidad de cosas. O sea, un buen aceite de oliva, me traes el aceite de oliva y el kefir y la kombucha. Ya les voy a mostrar, un buen aceite de oliva debe venir prensado en frío y primera prensa. Debe decir eso. Si no dice eso, revisen bien también la tabla de que viene. Por reglamentación gubernamental, los alimentos deben decir que tienen y tienen de mayor a menor cantidad los ingredientes que más tienen. Entonces, si tú llegas y ves un producto que dice, vuelvo al caso de la stevia, entonces, por ejemplo, stevia, y tú ves que tiene fructosa, no sé qué tal cosa, ya eso, pues en realidad, lo que más tiene es fructosa y no es stevia. Este es, por ejemplo, un buen aceite de oliva. ¿Qué marca es, perdón? Este es Bucati. Sí. Sí, pero este dice extra virgen, extraído de los más y prensado en frío. Entonces, Ya. que diga prensado en frío y que diga pues en primera prensa. Esta es la kombucha, que como ven aquí tiene como también sus honguitos. Sí. Es la kombucha, es té, esto es como un té fermentado que se produce a partir de un hongo que se llama Scooby. Entonces, él fermenta y él tiene todo esto, son puros bacilos vivos, pues son como, y este es el kefir. Entonces, pues es súper orgánico y es, digamos que sin azúcar, sin colorantes. Entonces, básicamente esos son como los alimentos maravillosos pues para la flora intestinal. Clarita, aquí, bueno, creo que gracias a todas, si nos podemos extender un poquito, es que hay muchas preguntas que te quieren hacer y Sí, bueno, no, yo ya van a ser feliz. las 11:30, pues les pido disculpas a todas si nos demoramos un poco, pero y quienes se quieran retirar pueden retirarse, después les puedo enviar la grabación si necesitan retirarse. Carolina Duperin nos dice, conozco a alguien que hace kombucha, si la quieren, sí, también si nos anotas el Sí, dato, también es buen súper dato. importante para pasarlo ahorita a todos. A ver acá, segundo. Ay, ya, 2 preguntas. Una, ¿la arepa sustituye al pan? O sea, ¿qué tal es la arepa? La arepa es muy buena. De hecho, si tú me preguntas qué es mejor entre el pan y la arepa, yo te diría que la arepa. Pero hay Pero tipos claro, de arepa, sí, ¿sí? porque las harinas de maíz, los maíces también tienen muchos procesos transgénicos, ¿no? Exactamente. ¿Qué les recomiendo yo? Por ejemplo, que he aprendido y es que comprar el peto y tú el peto, por ejemplo, hacer la arepa, le puedes poner un poquito de ghee y un poquito de sal y haces tu arepa. Yo hago arepas también de arroz, entonces cocino el arroz y hago la arepa de arroz.
es importante mirar, como les digo, la calidad de los alimentos, pero si tú me dices entre una arepa al pan, yo prefiero la arepa porque, vuelvo y te digo, es un carbohidrato complejo que hace que tu cuerpo esté con la insulina mucho más estable que el pan, que tiene harina de trigo, que además, pues, como ya lo dijo bien Lucía Margarita, tiene una cantidad ya digamos que su composición está tan Modificada, sí. modificada que ya el cuerpo genera lo que Ay, es... no te oí. ¿Ustedes oyen a Clarita? No la oigo. ¿Sí? ¿Me ¿Aló? escuchas? Yo te No escucho. te ¿Tú me oigo. escuchas? ¿Sí se escucha? No oigo a nadie. ¿Seré yo? Sí, Sí sí se la escucha. oigo, sí oigo a Clarita y te Ay, oigo a ti. gracias, ya. Era yo. Gracias. Entonces, sí, el pan genera digamos como una glicemia muy rápida y nuevamente se bajan los picos, entonces la arepa es mucho mejor. Igual, Ok. lo que les digo, revisen siempre la calidad de lo que compren, porque a veces uno ve en el mercado arepa libre de gluten, no sé qué, pero pues está llena de quesos, de mantequillas, de grasas que no están bien. Y pues finalmente, cuando tú vas a comprar un producto o vas a un restaurante, pues por tema de costos no te van a cocinar con lo más saludables, ¿no? Sino que por costos pueda salir mucho mejor, entonces cocinan con mantecas o cocinan con margarinas. Entonces siempre es importante revisar qué tiene el producto y qué te estás comiendo. Ok. Bueno, acá hay una cosa que también te pregunta. Por favor, creo que esto le vas a hablar luego. Me dices si le vas a hablar luego para cambiar la pregunta a las otras. Por favor, háblanos del sobrepeso y las emociones, también del sobrepeso localizado y las emociones. Sí, mira, ¿qué es el sobrepeso? El sobrepeso está relacionado con comer, digamos, a ver, nosotros generamos el proceso de comer desde que nacemos, pues lo primero que nos pasa en la vida es que tú naces y te recibe tu mamá con el calor del pecho y te da seno, ¿sí? Haces una conexión emocional con ese seno que además es dulce, es cálido y sientes la protección. Desde ese momento tú generas una emoción que se te vuelve ya después como una programación cerebral del alimento con tu mamá, con la protección. Cuando tú empiezas a comer por ansiedad, por emocionalidad, pierdes esa, digamos, como lo que hablábamos de la conciencia. Entonces empiezas a comer porque estás triste y es el abrazo, ¿sí? Estás deprimido, te comes el helado porque el helado te sube como esa, o sea, te suple y te llena ese espacio. Era lo que hablaba un poquito al comienzo, que la comida no te va a llenar nada de lo que tú tengas adentro. Entonces es un poquito viajar y conectarte, puede ser incluso a través del diario, que esa es la tarea que pues digamos como el tip que yo dejo. Siempre ten un diario cuando empieces estos procesos, cuando estés comiendo, anota qué comes, con qué emoción te lo estás comiendo, qué sientes en ese momento y cómo te sienta el alimento. Y ahí vas a empezar a descubrir por qué estás comiendo de más. Ahora, el sobrepeso es cuando tú te pones capas de protección. ¿Sí? Emocionalmente, como lo vemos nosotros, incluso desde la Ayurveda, es que empiezas a generar una capa de protección porque tienes cosas como miedo, como que de pronto alguna vez te atacaron y te sentiste atacada. Yo tengo, por ejemplo, personas con las que trabajo que han sufrido de violencia sexual y entonces ellas empezaron a comer porque eso les protege, ¿sí? Te sientes como que, obviamente esto es a nivel inconsciente, pero es una protección de que, pues ya no estoy bonita, ya no me miran, y es como una capa de protección. Entonces hay que revisar muy a profundidad a través de la conexión de tus emociones y de tu cuerpo que hay ahí que necesitas trabajar. Entonces, y también, pues como les digo, nosotros hemos asociado la comida a la reunión familiar y siempre hay comida, ¿sí? Y comida deliciosa. Ante la casa de la abuela, uno, uy, tan rico lo que se comía allá. Las reuniones con los amigos, los chavos, los matrimonios, todo está también relacionado a la comida y cuando tienes emociones o cuando de pronto tienes cosas que trabajar, empiezas a coger como de ahí porque es como lo que te vuelve y te centra, ¿sí? Y eso lo volvemos como un patrón que ya se nos normaliza y después luchamos con las dietas. Pero las dietas nunca van a ser la solución. La solución es que te conectes con tu cuerpo, con tus necesidades personales y las empieces a trabajar, que es lo que hacemos también desde el coach, ¿no? Como entender las necesidades emocionales, espirituales de tu cuerpo y empezamos a trabajar a partir de ahí. Ok, gracias Clarita. Bueno, aquí dos preguntas más y continuamos. Tres preguntas más. Dale. ¿El azúcar llega a hacer falta en algún momento? No,
Mira, el cuerpo es tan inteligente, o sea, la idea es obviamente no hacer estos procesos como ya desde hoy no como azúcar, la elimino del cuerpo, no, porque pues sí podemos hacer todo un desbalance también del cuerpo. Entonces, el azúcar en ningún momento te va a hacer falta. El cuerpo es tan inteligente que de los mismos carbohidratos es donde él puede producir el azúcar y de las mismas proteínas. Entonces, si yo te digo, o sea, es tan así como que en la época de las cavernas, pues no había azúcar y eran hombres absolutamente fuertes, salíamos a cazar, salíamos a, ¿sí? A enfrentarnos al mamut, al tigre, a la bestia, y nosotros no teníamos azúcar. Entonces, ¿qué era la comida? Básicamente eran proteínas y de pronto uno que otro carbohidrato, ¿sí? De los vegetales o lo que encontraran y pudieran comer. Entonces el azúcar nunca nos va a hacer falta. Lo que pasa es que nosotros hemos condicionado nuestro cuerpo al azúcar, ¿sí? A tenerlo en Ok. todo, a que todo viene endulzado, todo viene con azúcares añadidas. Entonces, pero finalmente si tú haces una alimentación programada, revisas tu sistema hormonal y decides realmente eliminar el azúcar de tu vida, pues obviamente esto guiado por un médico, porque obviamente, como te digo, ya tienes unas condiciones, ya vienes acostumbrado a comer de cierta manera, tu cuerpo ya trabaja con una química que pues gracias al entrenamiento que le has dado, él funciona así. Entonces, con un buen especialista, yo recomendaría incluso los médicos funcionales, puedes hacer un proceso de eliminación del azúcar. Incluso el azúcar, es que ya sabemos que está relacionada con la insulina, nos envejece. Entonces, a veces decimos, pero ¿por qué estos procesos de envejecimiento tan rápido, canas tan rápido, arrugas tan rápido, como, sí, procesos de envejecimiento? Y es que está relacionado con digamos, con Azúcar. la química de la misma insulina. Ok. Bueno, acá con respecto a las verduras, un grupo de preguntas. ¿Alguna verdura tiene restricciones si es negativa para el organismo? ¿En personas que no consumen las verduras se pueden reemplazar esas verduras? Mira, yo las verduras siempre digo que todas las verduras son buenas, pero pues lo que tienes nuevamente es que escuchar tu cuerpo, porque pues lo que a mí me encanta, por ejemplo, que es como el brócoli, a otra persona le puede sentar terrible. También por lo que decía, el condicionamiento de su cuerpo. Es probar, es que tú empieces a comer y empieces a conectarte con ese alimento y es probar y comer cómo te sienta. Para mí las verduras, pues ninguna tiene restricción. Para mí todas son maravillosas porque, pues como les decía, incluso como lo vemos desde la Ayurveda, son las que reciben el sol directamente y no tienen ningún proceso químico ni nada menos que sean obviamente cultivadas pues de maneras muy terribles. Entonces son muy buenas y te ayudan a construir. ¿Qué pasa? Que el cuerpo llega, las procesa y sabe qué hacer con eso porque finalmente eso es alimento. ¿Sí? Entonces, yo la recomiendo, lo importante es eso, como probarlas, ir testeando en tu cuerpo cómo se sienten. ¿Cómo incluirlas cuando nunca las has incluido? Hay varias maneras. Por ejemplo, hay gente a la que le gusta tomar batidos, pero es importante ver qué tipo de batidos, porque pues los batidos llenos de azúcar no son buenos. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces mezclamos papaya con remolacha, con una zanahoria y una naranja. Entonces, eso es una bomba porque pues es azúcar, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, la fruta debería ser una porción de fruta y comerte la fruta, porque la fruta, el universo es perfecto y nos creó la fruta con el balance de azúcares y de fibras ideal para que mi cuerpo lo procese y lo pueda trabajar y utilizar. Pero si yo cojo y pongo 4 naranjas, 5 naranjas y la remolacha y la no sé qué, pues ya hago una bomba de azúcar que mi cuerpo dice, bueno, y la fibra, y volvemos a la carga de insulina que habíamos hablado. Entonces, por ejemplo, pueden ser batidos como la espinaca, con un apio, con de pronto un trocito de manzana verde. Eso puede ser, digamos, ahí uno puede ir balanceando, hay que revisar muy bien la dieta también. No es para que lo vayan a hacer ya, sino revisar cómo ir incluyendo de maneras agradables, porque también una de las cosas que tiene que tener el proceso de alimentación es que sea agradable, que sea rico. A nosotros nos enseñaron en las dietas que hay que aguantar hambre, que se come solamente lechuga y pollo con agua. No, tú puedes comer todos los alimentos que quieras, siempre y cuando sean alimentos, ¿sí? Que sean sanos, que sean bien preparados. Lo importante es saberlos preparar y pues obviamente que revisar cómo está su carga nutricional. ¿Cómo también incluirlos? Pues mira, hay por ejemplo, preparaciones como los woks,
Sí, entonces si tú, por ejemplo, colocas verduritas y les colocas un poquito de aceite de coco y los salteas un poquito y los pones con tu arroz y con tu proteína, es perfecto. Entonces ahí les vas cogiendo el gusto. Después puedes ir preparando ensaladas, pero con buenas recetas bien preparaditas. Entonces es como ir probando, ir buscando, y pues ahorita hay recetas muy, muy buenas en las que puedes ir incluyendo como los vegetales. Ok, bueno, vamos a hacer este grupito de preguntas y para que continuemos. Aquí te pregunta, ¿las verduras se pueden reemplazar por algo o la verdura es No, la irreemplazable? verdura es verdura. La Ok, verdura, digamos que listo. todo eso que sean batidos y polvos, no los recomiendo bajo ninguna circunstancia. Ok, bueno, aquí sobre 3 alimentos. ¿Son recomendables los germinados? ¿El maní es bueno o es malo? ¿Y qué pasa con la papa? Bueno, los germinados son muy buenos. Es genial porque pues ellos tienen también toda la carga, digamos, como celular, entonces son magníficos. A mí me encantan ponerlos en las ensaladas, son muy buenos. El maní no lo recomiendo, porque el maní, digamos que tiene lo que hablábamos, demasiada carga de omega 6, que es súper inflamatorio. Entonces, por eso vemos que el maní da tantas alergias. Entonces, yo no lo recomiendo, a menos que se coma realmente muy poco, porque acuérdense que tenemos que tener un balance de omega 6 uno a 1, y el maní es sumamente alto en omega 6. Y desafortunadamente, pues el cuerpo de nosotros no, pues lo toma como un inflamatorio. Entonces, casi que tendrías que tomarte algo para bajar la inflamación después de comer el maní. Ok. Las 2 preguntas que quedan acá. Gabriel Elena comenta, no combinar frutas dulces con ácidas porque dificultan la digestión. Es un comentario. Sí, podría ser, o sea, lo que te digo, cada cuerpo es un universo. Hay gente que le funciona muy bien y hay gente que no. Yo la verdad prefiero no mezclar las frutas. De hecho, mi práctica personal es que me como las frutas solo. Entonces, una fruta que también quiero aprovechar la cuña para recomendarles es la toronja en ayunas. Es buenísima para bajar colesterol, para bajar azúcar en sangre, para ayudar con el estreñimiento. Entonces, media toronja, comerse la cuchara, pues yo me la como con cuchara. Todo lo que es como la fibra es genial, y tomar bastante agua. Entonces, pero mezclarlas por lo general yo no lo hago, entonces no podría recomendar. Ok. Y por última pregunta para continuar, ¿qué pasa con la papa? La papa es como todos un carbohidrato que pues depende, si tú comes demasiada papa, pues es un carbohidrato que te va a aumentar la carga glicémica. ¿Qué es lo que pasa? Y que yo les quiero pues como contar, no hay alimentos buenos ni alimentos malos. Lo que tenemos que encontrar es un balance, ¿sí? Entender qué necesita tu cuerpo y con base en lo que te necesita tu cuerpo comer. Entonces, tú necesitas comer tres clases de nutrientes en un plato. Un plato debe tener proteínas, carbohidratos y grasas, ¿sí? Grasas buenas. Eso es un plato completo. Entonces tú te puedes comer, por ejemplo, una ensalada con aguacate que tiene las grasas, te puedes comer una papa y te puedes comer la proteína que quieras, carne, pollo, pescado. Eso es básicamente. ¿Qué pasa entonces? Que lo que tenemos es que buscar equilibrar nuestra comida y comer de acuerdo a las necesidades de nuestro cuerpo. Entonces, no hay ningún alimento malo, lo malo es en exceso, y me refiero a alimento, pues a lo que ustedes ven en pantalla, ¿no? Y pues otra vez, otros alimentos que podrán haber como los vegetales y todo. No me refiero a alimentos como los embutidos, no me refiero a alimentos como los lácteos, no me refiero a alimentos como todos los embotellados, Azucarados. todo ese tipo de cosas. Eso no es alimento. Pero tú puedes comerlo con base en las necesidades de tu cuerpo. Ok. Bueno, podemos continuar. Están muy nutridas estas preguntas que nos Bueno, aclaras. entonces, ay, ¿qué pasó aquí? Entonces, bueno, ese es básicamente ay, me falta una ayuda, no sé qué pasa con él. Bueno, es básicamente esto de lo que les quería hablar. Para concluir, lo que yo quisiera es que se conectaran con su cuerpo, con las necesidades de su cuerpo, que realmente entendamos que el cuerpo es absolutamente perfecto, que el cuerpo se puede regenerar de todas las enfermedades, que si ustedes tienen una condición o una enfermedad, la pueden revertir, ¿sí? A través de una buena alimentación, a través, digamos, de buenas prácticas. Y yo quiero concluir con algo súper importante, que son las herramientas para la salud, y es el ejercicio. Entonces, el ejercicio es básico para una vida saludable y para hacer el complemento de una alimentación. Siempre nos han dicho que hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio recomiendo yo? Los ejercicios de fuerza. Cuando tú haces ejercicios de fuerza,
pues no necesariamente tienen que ser pesas, que tú sufras. Tú puedes hacer ejercicios de fuerza con tu propio cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ejercicios como el yoga, como el pilates, hay calistenia. Entonces, digamos que son diferentes ejercicios que podemos adaptar según nuestros gustos, pero al cuerpo hay que moverlo, al cuerpo hay que darle ejercicio. Cuando tú activas tu cuerpo, ayudas a todos estos procesos celulares que ya vimos y se ha demostrado que tiene un impacto importantísimo en las neuronas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el yoga tú mueves músculos que ni siquiera sabías que existen, inmediatamente activas una neurona celular, una neurona cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo ya empieza a generar nuevas redes cerebrales, neuronales, y nos puede ayudar contra el Alzheimer, por ejemplo, contra los problemas de memoria, de olvido, de senilidad, todo este tema. Entonces el ejercicio es súper importante. Necesitamos la salud cardiovascular para que pueda la sangre fluir mucho más rápido, mucho más oxigenada, lleve más oxígeno al cerebro, y esto lo consigues a través del ejercicio. Y para finalizar también, la mejor herramienta que ustedes tienen es la meditación. Entonces, cuando yo medito, hago una conexión completa de mi cuerpo, de mi alma, y empiezo a escuchar las necesidades de mi cuerpo. Incluso el doctor Joe Dispenza, que no sé si pues lo conocen, sería chévere que lo buscaran y estudiaran también sobre el doctor Joe Dispenza. Él habla que acerca de la meditación tú puedes transformar tu vida. ¿Cómo transformas tu vida? Volvemos al inicio. Cuando tú eres consciente de algo, lo puedes cambiar. Entonces a veces decimos, es dificilísimo dejar el cigarrillo, es dificilísimo hacer ejercicio, es dificilísimo meter los vegetales. No, cuando tú haces a través de la meditación y la conciencia, empiezas a reprogramar tu mente, empieza tu cuerpo a funcionar de manera diferente. Entonces ya cuando tú le metiste a tu mente la idea de que tienes que comer bien, de que es por tu bien, que es un comer y alimentarse, quiero que se lleven esto como premisa, es un acto de amor contigo mismo. Entonces es evaluar qué te comes, cómo te lo comes, qué diría tu cuerpo si tú fueras una célula, qué le dirías a tu cuerpo cuando recibe lo que le das. Entonces eso lo consigues tú a través de la meditación. Y no la meditación es únicamente sentarte en un zafú a meditar, ¿sí? Sino es, por ejemplo, en el momento de la cena, de cuando te sientas con tu familia a comer, de qué hablamos en la mesa, de cosas positivas o de cosas no tan positivas. De qué nos estamos comiendo, realmente alimento que tocó el sol, que fue hecho con amor, realmente me nutre, mis células están bien nutridas con este alimento, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos que hacer una sesión de ejercicio, entonces esto es un regalo para mi cuerpo, pero lo vemos de manera negativa. ¡Ay, qué pereza, esto tan duro! No, mejor verlo como un regalo, como me va a mejorar, como que esto me da salud. Incluso después de una sesión de ejercicio, ustedes van a ver que se activa la dopamina, la serotonina, cambia uno como la vida le cambia. Entonces, pues digamos que eso es como lo que les quiero dejar hoy. Igual si tienen dudas, comentarios, todos bienvenidos. Gracias, Clarita. Acabemos con esas preguntas, si te parece. Te preguntan, a ver, ¿el Instacrem es nocivo? Sí, el Instacrem es nocivo, yo no lo recomiendo. Si tú miras la tabla nutricional de lo que tiene una cantidad de cosas químicas que no te funcionan. Yo te sugiero un chorrito de leche de almendras, un chorrito de leche de avena, sí, o de arroz, pero no, retíralo, es mucho más. Tiene una cantidad de químicos que no son buenos, Okay. que alteran la función hormonal. Ok, Miriam, levantaste la mano, también nos tienes una pregunta, pero qué rico escucharte. Nos preguntas cómo suplir la carne, pero ¿quisieras comentar algo más? Miriam Clavijo te pregunta, ¿cómo suplir la carne? Bueno, ¿cómo suplir la carne? Yo te sugeriría que primero que cuando vayas a sacar la carne, te hagas unos estudios, digamos, de cómo están tus hormonas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy de acuerdo con el vegetarianismo y con el veganismo, pero yo digo que hay que hacerlo de manera muy responsable. No hay ningún tipo de alimentación que sea buena o que sea mala. Lo importante es ver cómo le sienta a tu cuerpo. La carne produce una serie de aminoácidos que pues digamos que si tu cuerpo ya está acostumbrado, él los va a pedir. Entonces, pues es importante revisar. Pero, por ejemplo, puedes sustituirlo, ir cambiándolo. Si comes 4 veces a la semana, ve bajándolo paulatinamente. A 2, a 1, después una semana de por medio, pero no lo quites radicalmente. Tienes que tener en cuenta de suplirte muy bien con B12,
tienes que tener en cuenta también de comer proteína de buena calidad. Yo te recomiendo mucho digamos, como los pescados azules, como el atún, como el salmón, pero siempre te recomiendo hacerte estudios permanentes de cómo están tus niveles de sangre y de cómo está tu nivel hormonal. Pero la idea es que se vaya retirando paulatinamente. Evita también, por ejemplo, todas las cosas, porque ¿qué error caemos? Que quitamos la carne, pero entonces empezamos a buscar sustitutos del mercado. Entonces las hamburguesas, los embutidos son terribles, se me pasó decirles eso, por favor no coman embutidos, están llenos de nitritos, de sodio. Digamos que a veces uno compra una salchicha de pavo y lo que menos tiene es pavo, entonces es importante que los eliminemos. Y en el caso de cuando queremos retirar la carne, empezamos a incluir este tipo de cosas que, vuelvo y digo también, están llenas de una cantidad de químicos que les ponen como saludables para que nos sepan a rico, para que y los comamos. Entonces, no estamos haciendo nada. Entonces, Ok. esa es como mi recomendación. Paulatinamente, y siempre revísate los índices de hormonales y pues obviamente de hierro en sangre. Ok, aquí dos preguntas más. El agua en bote, ¿qué tan cierto es que el Parkinson nace en el estómago? Pues mira, yo no he estudiado mucho sobre el Parkinson, pero lo que te digo, yo no tendría duda que seguramente sí, por lo que te acabo de explicar. Todas las enfermedades entran por el sistema digestivo. Y finalmente, digamos, hay alimentos que llegan a un momento que descomponen completamente nuestra composición y nuestras membranas celulares. Entonces, seguramente tiene mucho impacto. Me comprometo a estudiarte más sobre eso, digamos, más paulatinamente más puntualmente, perdón, sobre el Tema. Parkinson, Parkinson. pero yo definitivamente te diría que sí, que seguramente está relacionado, porque pues lo que yo he visto es que, y vuelvo y lo digo, la puerta de la salud o la enfermedad está en el intestino. O sea, es como la primera barrera para la calidad de vida que tengamos. Ok, y te preguntan, con respecto al agua de botella, ¿es recomendada o no? Y con respecto a los purgantes. Mira, yo los purgantes no los recomiendo. Porque vuelve y pasa que nosotros nos decimos, es que estamos un poco enfermos, pero pues no miramos la causa, nos tomamos algo y podemos matar completamente nuestra flora intestinal. Entonces, habría que revisar qué tipo de purgante. Y yo pensaría que, por ejemplo, mira, la kombucha es muy buena. Si tú quieres de pronto hacer como una purga natural, podría ser también la cúrcuma, que la cúrcuma también es fantástica y ayuda también en procesos de mejora de todo lo que es el azúcar, la Inflamación. insulina, a nivel celular. Entonces, de pronto la cúrcuma, de hecho los antibióticos están hechos a partir de la curcumina. Entonces, la curcumina es muy buena. De pronto, si sientes que tienes como parásitos o alguna cosa, pues tomar un poquito, pues agüita con cúrcuma o bebidas así que te puedan ayudar. Pero yo no recomiendo, por ejemplo, cuando le dan a uno esos químicos como parásitos, no. Ok, bueno, acá nos pregunta Marce, ¿dónde se pueden conseguir los vacilos del yogur? Yo particularmente no sé de vacilos buenos. Yo compro lo que tengo, le compro a mi vecino pues él sí los consigue Sí. directamente, pero pues es que hoy en día, pues como no manejo el tema así muy de que yo lo produzca, no sé, pero te puedo conseguir el dato con mi vecino. Ah, súper, gracias. Bueno, a ver, ¿qué más? Aquí, ¿qué más hay por acá? Minuto, minuto. No, creo que ya las cubrí todas. Bueno, Clara Carrillo nos comenta que Joe Dispensa es un investigador internacional. Él tiene una historia muy interesante, su libro Supernatural, se los recomiendo. Tiene muchos libros muy, muy interesantes, educador, autor, y ha sido invitado a hablar en más de 32 países. Acá hay dos personas que levantaron la mano, vamos a ver quiénes son. Son Miriam y Patricia. Entonces, si quieres Miriam y luego Patricia, ¿nos cuentas, Miriam? ¿Miriam? No sé. ¿Tu micrófono, por favor, lo abres? Ya, Miriam. Hola. Hola, qué rico escucharte. Hola, Miri. Interesantísimo está, muchas gracias. Ay, qué linda. No, sí, yo dejé la carne hace tiempos porque la carne me dejó a mí. Definitivamente comencé un día a masticarme un pedazo de carne y no pude. Y así me pasó con el pollo. Entonces solo como pescado, pero no sé qué vegetales pueden suplir también
las carnes? Mira, tanto como que las suplan no, pero por ejemplo puedes comer el brócoli, que el brócoli tiene mucho, mucho calcio. La espinaca tiene mucho hierro. Puedes comer la lechuga, también tiene una cantidad de propiedades. La batata es pues un carbohidrato, pero también tiene lo que llaman el boniato y tiene también mucho, mucho potasio y tienes que ver también lo que te digo, como revisar muy bien tu química y cómo te sientes, porque mira que, por ejemplo, ya el cuerpo te dijo, no más carne, por favor. Entonces ya él te va contando si te sientes muy débil, si te sientes, digamos, con cansancio, con poco nivel de concentración, tendrías que revisar, pero yo pienso que definitivamente todos los vegetales, sobre todo el brócoli, tiene demasiado calcio y tiene hierro también. Y los Gracias, granos, Clarita. ¿no? Los granos también reemplazan mucho Sí, los granos la... tienen mucha proteína, por ejemplo, la Sí, lenteja, el frijol, el Frijol. frijol blanco, garbanzo, garbanzo, bueno, sí. y mezclados, digamos que por ejemplo con el arroz, porque nos ayudan a generar unos aminoácidos similares a los de la proteína de la carne. Hay que ver, son las cantidades, lo que te digo, a veces digamos que cuando reemplazamos la carne tenemos que aumentar un poco la ingesta de grano para que pueda ser como muy similar a lo que nos puede dar la carne. Y obviamente no dejes nunca de revisarte los temas, los niveles de B12 y sí suplementarte con B12, con calcio. La vitamina D es importantísima también en los procesos, digamos, como de digestión y de asimilación de todos los aminoácidos en el cuerpo. Entonces la vitamina D es súper importante. Tomar vitamina D del sol y si ya tienes los niveles muy bajos, que eso pues sale como en exámenes de sangre, pues empezar a suplementarla también. Muchísimas gracias, divinas. No, a ti, un Y besito. Patricia, Patricia Candela. Patricia, Hola, hola Patricia. ¿Cómo muchísimas estás, gracias Pati? ay no, súper, estaba buscando esto porque creo que tengo todo mal en el refrigerador. Tengo azúcar, papa. Me siento que todo lo estoy haciendo mal. No, Pero bueno, si tampoco. me llegó esta información es por algo. Por ejemplo, las verduras se deben comer, yo las cocino al vapor, pero las tengo que comer crudas porque pues a mí la verdad el brócoli no me pasa crudo, sino con un dip o algo, porque no me pasa. O sea, ¿tienen que estar crudas o se No, pueden? mira, es importante, las cocciones es muy importante tenerlas en cuenta también. Y lo que yo te decía, tú tienes es que amar tu proceso de comer. Entonces, cuando tú dices definitivamente es que esto no me entra, que esto, pues la idea no es como luchar con eso, decir, bueno, voy a comer vegetales y voy a ir a comprarlos así no me gustan. No, es como que empieces a buscarles el gusto. Por ejemplo, el brócoli lo puedes poner al vapor, pero máximo un minuto, minuto y medio, porque también cuando se hierven, o se cocinan demasiado, ellos pierden totalmente sus propiedades, entonces igual no estás haciendo nada. Entonces la idea es de pronto que los pongas un poquito al vapor, los puedes mezclar, por ejemplo, con una zanahoria y no sé, y le puedes poner un poquito de pimienta o algo así y te los comes, pero es buscar también cómo comértelos con agrado. Puedes comer también vegetales como la espinaca. La espinaca es súper rica, entonces también la puedes cortar bien en trocitos pequeños, con cebolla, el tomate cherry a veces es como dulcecito, entonces le ayuda a uno como a que sepa más rico. Entonces es como buscarle como que te guste y que disfrutes hacerlo. Y el tema es que si los vas a cocinar los vegetales, no les des tiempos muy largos de cocción. Y otra cosa es que yo vivo acá en un pueblo, yo fui la de la pregunta de si el agua embotellada es mala. Ok. Porque yo vivo aquí en un pueblo y la verdad es que aquí yo siento que el agua tiene demasiado cloro y pues prefiero el agua embotellada. Es igual, o sea, ¿sí me hidrata o no? Porque yo he escuchado Sí. que el agua embotellada le meten o le sacan unos componentes para que no se descompongan las botellas, pero yo necesito tomar agua. Entonces, y pues estoy buscando un purificador que me ayude a a lo del agua porque sí me interesa lo de la hidratación. Mira, tú has tocado unos puntos importantísimos. El exceso de cloro en el agua también ayuda a matar la fibra, pues digamos como nuestra fibra intestinal, ¿sí? Como nuestra flora intestinal. Entonces, es importante, digamos, a mí no me gusta el agua embotellada por lo que tú dices, se le meten algunos químicos
Y adicional, por ejemplo, el plástico, tú sabes que suelta, digamos, como BPA. A mí me explicaba, por ejemplo, el pediatra de mi hija, que cuando uno mantiene cosas muy en el plástico, va soltando permanentemente una serie como de polímeros que ayudan, que afectan también en nuestro sistema hormonal, incluso, por ejemplo, en las niñas, puede ayudar a un desarrollo prematuro. Entonces, digamos que todo lo que sea plástico, evitémoslo. Ya si te toca tomarlo, pues bueno. Pero yo te recomendaría, por ejemplo, hay una marca, no sé dónde vives tú, pero que se llama Pimac. El Pimac es como un filtro que viene de piedras, o que busques, por ejemplo, Aquafil, creo que hay otro que se llama. Si quieres, pues yo te puedo mandar a través de Lucia Margarita los datos, porque estos son hechos a base de piedras. Entonces es como el proceso de purificación de hace muchos años, donde empiezan a pasar como por piedras, por carbones, y te sale el agua incluso mineralizada. Entonces, pues es como una opción. Pero si ya tienes que tomarla, pues bueno, pero sí es importante que estés hidratada. La hidratación es fundamental. Bueno, queridas y queridos, muchas gracias a todos por la participación. A Clarita, creo que en este tema nos podemos quedar hablando cantidades. Me parece maravilloso lo que nos dices de escuchar nuestro cuerpo. Eso creo que es lo más importante. Yo creo que estos momentos de la vida de lo que nos están hablando es de volver a escucharnos. Sí, más allá de escuchar lo que las creencias o matricularnos con X o Y manera, es escuchar nuestro propio cuerpo, ver qué es lo más apropiado para nosotros, recuperar como la naturalidad, las raíces. Entonces creo que nos viene muy bien tu conferencia. Te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a todos aquí. Los espero en 8 días, como les decía. Voy a compartir, Clarita, voy a compartir un momentico Dale, acá una pantalla. yo quito la mía. Discúlpame. Muchas gracias a todos. Es solo un minuto que quiero compartir algo. Si lo encuentro. Espérame. Ay, ¿ahora qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Momentico. Tecnología. Ay, ¿dónde está? Ahí, ¿estamos ahí? Sí. Ya. Sí, les quiero compartir esto. Es que Un momento. no me deja dejar compartir. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, Sí. te escuchamos. Bueno, no, les voy a comentar porque algo pasó aquí que me enredé. Les quiero recordar, bueno, ahorita a las 12 del día comienza la meditación con Daniel Tripol. Las que se quieran unir saben que es gratuita y es cada lunes a las 12. Y mañana Viviana Jaramillo, Viviana Restrepo, quien estuvo con nosotros hablándonos de la alegría de vivir, mañana a las 5 de la tarde tiene una charla, tiene un costo de 30,000 pesos. Es un taller sobre los estoicos, un libro que ella nos recomendó. Se pueden contactar por ella a través de Happylosophy, @Happylosophy en Instagram o por Facebook, o buscarla por su nombre para participar en este taller. Y bueno, yo no me estoy viendo aquí a mí misma porque algo pasó por acá, pero les agradezco muchísimo su participación hoy, su fidelidad a este espacio que nos ha enriquecido tanto, a Clarita por toda esa maravillosa información que nos entrega, y sobre todo me encanta que nos la entrega desde su propia vivencia, ¿no? De lo que ella ha ido probando. Entonces, maravilloso. Ay, muchísimas gracias a todos, de verdad que con todo mi amor, y pues lo que necesiten aquí con mucho gusto. A ti, Lucia Margarita, por este espacio tan bello. No, qué rico, Gracias, bueno. Clarita. Gracias, Lucia Margarita. Con mucho gusto y un abrazo pues para todos y nos vemos dentro de 8 días. Ay, Gracias. muchas gracias. Gracias. Chao, Miriam. Gracias. Chao. Chao, Lucia Margarita. Chao, Clarita Divina. Chao, que estés Chao. bien. Adiós. Mari, ¿cómo salgo? No me deja salir. Ya te saco. Yo aquí luchando con la tecnología.